Que a nivel de ciberseguridad, ¿tú dirías que a día de hoy a cualquier persona es fácil hackearle? Si alguien quiere hackearte, puede hacerlo. Van siempre al vínculo más débil, que es, pues, yo qué sé, tu abuela. Y la hackean a ella y luego pues hacen que te envíe una foto de oye, mira, que te envía lo que he cocinado hoy, no sé qué. Me comentabas antes que habéis estado en Corea del Norte. Dime cómo fue la experiencia. Están orgullosos de que vayas a visitarles. Y te vienes a visitar el paraíso para ellos. Porque se piensan que tú en el resto del mundo vives en un sitio que es el Mordor, ¿sabes? En plan, mira, pobrecito que viene. Yo creo que las personas no son conscientes de lo que es el mundo más allá de nuestras fronteras. Pero no son conscientes de la barbarie que hay un poco más. Salvaje. Pero Cuando estuve en Palmira me acuerdo que estaban unos niños ahí jugando al fútbol, empecé a jugar con ellos y empezaron a contar y me decían, no, aquí cuando llegó el Estado Islámico nos cogieron a todos nosotros, los niños del colegio, nos sacaron y empezaron a atacar a la gente y a cortarles la cabeza delante nuestro. Yo estuve en Papúa Nueva Guinea, que ahí hay tribus aún supuestamente que son caníbales. Vi un grupo de señoras y me veían como, wow, este parecía como un marciano. Luego me cogió el brazo y me pegó un bocado. Como para probarme. ¿Cojones? ¿Pero en serio? Todavía tengo aquí una cicatriz. Me imagino que estando desde 2013 habrás visto todo el auge de lo woke. ¿Cómo fue eso? Y lo empezabas a notar un poco, sobre todo en 2014, 2015, que empezaba la gente a decirte, no, you can't say that, como no puedes decir eso. ¿Qué tipo de cosas dirías que se han europeizado más? La gente no queriendo usar la bandera de Estados Unidos tanto como antes. Poco a poco sí que se ve que la gente como que se empieza a avergonzar un poco más de la bandera, no les gusta tanto, les parece como que esto es represivo, es fascista o no sé qué cosas así. Cuando pensamos en empresas que venden en Internet de éxito, muchas veces vemos muchas estrategias que llevan, qué forma de vender tienen, pero lo que no nos damos cuenta es dónde están vendiendo y la mayoría de estas empresas están vendiendo en Shopify. Nunca antes había sido tan fácil tener un negocio online, además que funciona de manera sencilla, que al final es lo más importante, que el cliente compre de manera sencilla y intuitiva. Y además que gracias al proceso de pago que tiene Shopify con ShopPay, la conversión aumenta un 50%, porque nunca había sido tan fácil comprar dentro de una tienda online como con Shopify. ¿Qué implica esto? Pues muchos menos carritos abandonados y por tanto muchas mejores conversiones. Yo mismo en nuestra marca de Rax Mafia utilizamos Shopify y es maravilloso. Vosotros mismos lo podéis ver aquí en pantalla y lo recomiendo altamente. Así que si quieres beneficiarte de la herramienta que están utilizando los mejores negocios online, puedes hacerlo con un periodo de prueba de €1 al mes entrando en shopify.es/cancelet. Shopify.es/cancelet. Muy buenas familia y bienvenidos un día más a Wall Street Wolverine. Hoy tenemos aquí un podcast súper interesante de una persona bastante curtida, yo creo que en todo el mundo y sobre todo en Silicon Valley, que nos va a contar un poco cómo ha evolucionado todo esto y también cómo es emprender en Estados Unidos, el ambiente de las startups en Estados Unidos. Cristian, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal? Encantado de estar aquí. Haznos mini presentación, currículum, dónde vienes, qué has hecho. Pues yo soy de Valencia, me fui hace 15 años a Estados Unidos, hice la carrera de teleco en Nueva York. Pasé un tiempo en Boston, también trabajé en Suiza, todo siempre en el campo de ciberseguridad. Y pues en el 2012 me fui a Silicon Valley un poco a buscarme la vida y acabé montando dos empresas de ciberseguridad. Una la vendimos y a otra la estoy llevando aún. ¿Cómo fue el llegar a Nueva York? ¿Llegas ahí desde Valencia a estudiar? ¿Qué es el contraste que más notaste? Pues era la primera vez que salía de casa, o sea, me iba de casa de mis padres, básicamente. Entonces era pues, un choque de realidad de repente de, ostras, ahora tengo que... ¿sabes? Me tengo que organizar la vida yo todo, tengo que pagarme yo todo, tengo que... No sé, ¿sabes? Las cosas no se hacían, cosas no pasaban ya por sí solas. Y más en una ciudad como Nueva York que era muy hostil. Y es un sitio pues que, no sé, si acabas de acabar el colegio y te vas a estudiar ahí y de repente te meten en Manhattan a sobrevivir, pues lo pasas mal al principio, pero la verdad es que te curte mucho. ¿Qué dirías que es lo primero que dijiste? Guau, chaval, digo, a ver cómo voy a buscar la vida con esto. Pues los precios de las cosas, o sea, para mí, pues yo qué sé, en España te acostumbras a pedirte un café que valga, pues no sé, en aquella época pues igual €1 o algo así, y ahí valía pues 5 o 6. Y la comida en general, yo qué sé, el estado de la ciudad, porque es una ciudad que es un poco tercermundista en algunas cosas y en otras cosas es muy, pues, es increíble. Entonces, ¿qué dirías que es lo más tercermundista que has visto? Pues las ratas, tío. O sea, me acuerdo una vez volviendo. Ratas de primer nivel, ¿eh? Ratas de primer ratas. Sí. Me acuerdo una vez que estaba nevando a saco, yo volvía con los pocos ahorros que había tenido para comprar la comida ese mes, me iba con unas bolsas de estas de papel asquerosas que se deshacen y se me cayó la comida y saltaron las ratas y se empezaron a comer toda mi comida. Y claro, probablemente era toda la comida que tenía para comer esa semana. ¿Por qué crees que hay tanta gente loca en Nueva York? Es que yo siempre he estado muchas veces en Nueva York y me llama la atención la proporción de personajes que hay. O sea, es bastante alta para lo que es. O sea, porque, por ejemplo, a ver,
Sí, es verdad que te vas a lo mejor a Los Ángeles, y también los hay, pero son otro tipo de personajes. Digamos que es un personaje, yo diría que más chill. El de Nueva York está zumbado. Sí. Yo creo que la extravagancia como que se respeta mucho, ¿no? O sea, ya Sí. seas un millonario que va vestido con forma súper rara o seas un vagabundo que vaya gritando por la calle. Sí, pero yo he ido por Nueva York y encontrarme un tío gritando a la tienda de Microsoft. Sí. Mirando el bote, o sea, quejándose en su puta madre, ¿sabes? Pero es como muy habitual encontrarte en Nueva York todo tipo de personas. No sé si lo he contado en el podcast, pero yo me encontré unas estrategias de, digamos que de mendicidad más inteligentes. Fue en Nueva York, en el metro, y era un tío que yo creo que se dio cuenta que tocando bien, como que, pues bueno, había gente que le daba monedas, pero se dio cuenta que si tocando mal y estridente, la gente le pagaba porque dejara de tocar. Sí. Entonces llegaba, entraba en el metro y empezaba a tocar fatal, o sea, muy mal, o sea, que era molesto. Entonces, hasta que no le pagaba alguien, no paraba. Eso lo hacen las bandas de mariachis también, no sé si te das cuenta. No lo sabía. Lo hacen adrede, van al restaurante a tocar mariachis y lo hacen de la forma más horrible posible. Se ponen al lado de tu mesa a tocarte para que les des pasta y te vayas. Hostia. Y muchas veces los ves llegar y les das el dinero antes de que empiece. En plan, vete de aquí, por favor. Es extorsión, total. ¿Y cómo es el estudiar en Nueva York? O sea, ¿es parecido a lo mejor a trabajar? ¿Cambia la forma de vida? ¿Dónde te movías? Es muy diferente porque es mucho más práctico. O sea, tienes profesores que han trabajado en la empresa privada, traen gente de la empresa privada a hablarte, pues también te llevan a visitar empresas de Nueva York. Entonces está muy metido pues, en la universidad que estaba yo, pues ibas mucho a Wall Street a ver las empresas, te explicaban cosas. Y luego también es muy interdisciplinar. O sea, yo hice teleco, pero al mismo tiempo me obligaban a hacer no sé, clases de arte, de filosofía. Yo, pues, hablando español, pues al principio me dijeron, los 6 primeros meses vas a estar leyéndote los clásicos de Shakespeare, Milton, y vas a aprender a escribir inglés de verdad. Y entonces como que le ponía mucho énfasis a la comunicación, a la parte más cultural, artística, creativa, no solo a aprender a programar o algo de eso. Joder, y el estudiar arte y filosofía, o sea, que ¿cómo sacabas tiempo para eso? O sea, había unas asignaturas como en el colegio, en plan de tengo las troncales y hay 2 como educación física. Estaba una semana Humanities, que tenías muchas, o tenías varias, luego tenías que elegir varias otras de Humanities, que pues filosofía, yo qué sé, Foucault, o yo qué sé, o Shakespeare, o una clase no sé, de Leonardo da Vinci, o yo qué sé, de dibujar, o caligrafía. Y entonces son troncales, tenías que elegirlas. ¿Y había este tipo de cosas así de las fraternidades que se enseñan en las películas? En la mía no tanto, porque era más pequeñita y estaba en Manhattan. Luego estuve trabajando en MIT y ahí sí que habían... Y también estuve un tiempo trabajando también en Stanford y ahí sí que hay más de película. Es que me contaron gente, bueno, cuando estuve en Miami, que un chico estudió allí en... No me acuerdo dónde fue exactamente, pero que me dijo que incluso dentro de las fraternidades que hay como unos rangos que luego en el ambiente laboral se tienen en cuenta. De yo estuve en esta fraternidad y no sé qué, como sí. que... Y tienen clubes sociales. O sea, en Nueva York está el club de Harvard, por ejemplo, de las fraternidades de Harvard o de Princeton. Y entre ellos luego son coleguitas y los ves en los trabajos, sobre todo en Wall Street, todos son de, pues yo era de la fraternidad tal. Y se recomiendan unos a otros. Porque al final Estados Unidos es un sitio que están agentes de todos lados, entonces se crean como pequeños grupos de gente de, vale, pues hay que confiar en alguien. Entonces suelen ser pues fraternidades, la iglesia o centros, clubes sociales. Yo, por ejemplo, de ir tanto a Estados Unidos, me di cuenta que los europeos dicen, no, es que el americano pues, no, como que no entiende del resto del mundo, pero tú piensas, joder, si tuvieras un país tan grande y tan distinto, es que ¿para qué ibas a viajar a otros lados? Es que yo pienso en verdad, tú vienes a Estados Unidos en conjunto, lo tienes todo, tienes montaña, tienes playa, tienes bosques, tienes todo lo que puedes imaginar lo tienes en un mismo país. Y con el tiempo entendí por qué los americanos, la gran parte de ellos ni tienen pasaporte. Y acceso a culturas, porque tienes el Chinatown, tienes gente de todo el mundo viviendo, entonces puedes aprender de otras culturas sin salir. Pero que es muy curioso, o sea, la mayoría de americanos te diría que no suele viajar demasiado. Y hay una gran parte que no se ve de Estados Unidos. Sí, que no tienen pasaporte, creo que es el 30%, ¿no? Sí, o sea, yo no sé si me dijeron cuánto era la proporción, pero creo que era así, en torno a un 40%. Es que no es fácil sacarte el pasaporte. Yo tengo colegas con los que he viajado y tal, y me dicen, es que no tengo el pasaporte caducado, no lo tengo y tengo que pedirlo y tardan 2 meses en dártelo. Joder. Porque la administración americana es un poco ineficiente. Nos quejamos en España, pero ahí... Y mucha gente, pues como que ya ni se molesta en salir. No. Van igual a México o a Canadá y... ¿Que no les hace falta pasaporte? Creo que con el driver license esto a veces te dejan, o sea, con algunos sitios, pero sí. ¿Cómo dirías que es el carácter del neoyorquino, habiendo vivido allí? Es muy directo. Es casi para alguien que no está acostumbrado puede ser un poco agresivo, demasiado hostil.
es tolerante en el sentido de que no te desprecia por ser como eres o seas de la raza que seas o la carácter que seas, sino ves a ver qué puedes aportar para el mundo, qué le puedes aportar a él, entonces te da una oportunidad. Pero si ve que no le interesa, te lo dice claramente a la cara y muchas veces sin ningún tipo de tapujos, ¿sabes? Bueno, eso a veces cuando hablamos de los españoles siempre decimos que los españoles igual que somos muy directos, pero a mí me llama la atención lo directo que son los estadounidenses. Muy directos. Y sobre todo en la costa este. Sí, o sea, y bueno, te lo dice y ya está. O sea, y aunque no te conozca, ¿eh? Sí. O sea, pues, bueno, pero para lo bueno y para lo malo, a mí me llama mucho la atención. Sí, y te dicen, estás en una reunión y te oye, es que no quiero perderte el tiempo porque esto no me interesa y si te puedes ir, te lo agradezco. Y se quedan tan tranquilos. Yo creo que con el tiempo acabas entendiendo por qué hay ciertos problemas en Estados Unidos. Porque juntas un tipo de persona como muy directa con ciertos tipos de conflictos que puede haber raciales y eso es peligroso, ¿eh? Sí, y es que el lenguaje también, el inglés es muy directo, ¿sabes? Y muchas veces las cosas se malentienden, se malinterpretan. O sea, yo veía el otro día la entrevista de Zelensky y Trump que hubo y veías cómo hablaba Zelensky en inglés y dije, joder, es que está diciendo las cosas en inglés mal traducidas y suena mal y el Trump también es muy directo y yo creo que igual no se quieren meter tanta, pero la forma en que lo están traduciendo, la forma que están hablando no está ayudando para nada. Sí. Porque no está acostumbrado a uno que le hablen de esa forma. O sea, es una barrera cultural. Yo lo he visto sobre todo con los rusos a veces. Sí. Yo creo que hay tantos problemas porque no se traducen bien. Son idiomas tan diferentes. A ver, esto lo plantea mucha gente que sí que es cierto. Porque al final, si tú estás hablando un idioma que no es el tuyo, igual te dices las cosas de una forma que a lo mejor no es educada decirlas o a lo mejor la dices de manera demasiado directa o demasiado hostil y el otro se piensa que le estás atacando, ¿sabes? Sí. Tiene sentido, en realidad, ¿eh? Sí. La verdad es que el Zelensky dijo un par de frases que eran como que decía, como que tú no sabes lo que estás diciendo o algo así, o tal, pero que en el fondo sabías que no lo querías, pero en inglés suena como muy de no tienes ni puta idea. Sí. Entonces eso pues, puede ser ofensivo. Y yo creo que en español también... A mí me costaba al principio porque en español también, en lenguas latinas tendemos mucho a hablar un poco más de la cuenta, o sea, a romancear un poco, yo creo que en italiano, franceses, incluso alemanes. Pues, ¿qué tipo de cosas? A lo mejor por un email. O sea, a mí, por ejemplo, me costó un tiempo hasta saber escribir emails bien, sobre todo en Silicon Valley, que son más súper directos al grano. Sí. Y entonces era, si tú le envías, hola, me llamo Cristian, voy a hablar, te quiero contar una idea de no sé cuántos, quiero hablar en plan, tío, no me rayes, ¿qué quieres? O sea, te quiero escuchar, pero no me pongas 2 párrafos. Entonces tenías que ir muy directo, o sea, what is in for me? Que era como, tú, ¿qué me puedes dar a mí? O sea, no me cuentes tú qué quieres tú, sino dime qué me puedes aportar a mí. Sí, eso es cierto. O sea, yo recuerdo en el colegio que siempre como que te enseñan la introducción, párrafo, no sé qué. Y en realidad luego en la práctica, yo creo que las personas más ocupadas lo que menos les gusta es eso. Sí. El que les traen florituras, no sé qué, no sé cuántos intros. No, dime al grano lo que quieres. Sí. Sí, en San Francisco siempre, como les encanta a Mark Twain, dicen siempre la frase de... Tiene una frase de, perdona que te escriba una carta muy larga, no tenía tiempo para escribirte una más corta. Y muchas veces los emails o las pitches de startups y demás siempre son... O sea, cuanto más corto y al grano, mejor. Porque quiere decir también que sabes lo que estás hablando y sabes lo que quieres. Si solo quieres charrar por charrar, muchas veces quieres perder el tiempo a la gente. Y bueno, siguiendo un poco la historia, Nueva York, ¿cuál es el siguiente destino? Estuve en Nueva York, luego estuve trabajando, o sea, pasé un par de veranos en Boston también, trabajando ahí en un laboratorio de MIT. Y luego de ahí me dieron un trabajo en Ginebra, en una empresa de ciberseguridad, en el que estaba trabajando al final, cuando el último año de carrera, estuve trabajando un poco parcial y luego estuve un año de ahí. ¿Cómo la vida en Suiza? Pues un poco parecido a Andorra, tío, me recuerda un poco a eso. Mucha gente me lo ha dicho, que ha estado en Suiza y sí, es parecido. A ver, tienes más cosas, pero... Solo que en Suiza, aquí no sé si lo tienen, pero en Suiza las montañas tienen bases militares dentro de las montañas. Sí, búnkeres con oro y cosas así, ¿sabes? La empresa que trabajaba yo tenían un búnker donde guardaban datos, era una empresa de ciberseguridad que trabajaba un poco como un país neutral para poder trabajar con las Naciones Unidas y organismos internacionales. Y tenían un búnker donde guardaban llaves criptográficas y... cosas así. O sea, un poco de película. No, es que en Suiza te encuentras cosas súper surrealistas en términos de seguridad y demás. O sea, tú tienes la capacidad de llevar oro allí, que te lo tengan guardado y decir, mira, yo quiero ir a verlo. Y puedes ir a ver el oro, lo tienen allí. Sí. En Swiss la aerolínea tenía antes una parte en first class que era para llevar cajas de dinero. Hostia. Tenía una cosa para meter tu oro y tu dinero. No lo digas muy alto, que como lo sepan los del PSOE... No, eso ya no. Se empiezan a coger lo de República Dominicana. Pero sí, es brutal. Me acuerdo, nosotros teníamos una oficina al lado del aeropuerto y la compartíamos con una empresa llamada, creo que Tamoil o algo así. Esta empresa parece un poco rara. Y un día me acuerdo que cayó Gaddafi y llegó la policía al edificio y precintó la oficina
Hostia. Y había unos aviones privados ahí, también los tapó con un plástico. Dijo, no, es que era la empresa de petróleo de Gaddafi. Hostias. Y ahora no la hemos quedado. O sea, en Suiza está lleno de cosas así surrealistas, de cosas que parece que sea un país muy, muy pacífico con las vacas y tal, pero... No, sí, pacífico es. Lo que pasa es que debe tener información pero- para... Vamos. Y Ginebra igual, es un país, parece muy aburrido, muy tranquilo, pero están haciendo todo el tren del petróleo, de oro, de Naciones Unidas, acuerdos de paz, está lleno de países raros que van ahí a hacer acuerdos. Es súper curioso esto porque al final es un poco el posicionamiento que, sobre todo en los últimos años, ha cogido Emiratos Árabes. Porque si tú te fijas, Emiratos Árabes con la parte de la guerra de Ucrania, ni se ha puesto con los rusos, ni tampoco se ha puesto con Incluso la la OTAN. guerra de Gaza tampoco, los Emiratos son un poco neutrales. Sí. A ver, poco. Te tiran más hacia Palestina porque en verdad sí que... Un poco, pero no son tanto, incluso Saudi tampoco... Sí, sí, o sea, Es verdad. son listos porque dicen, mira, yo no me quiero llevar mal con los americanos, pero tampoco me quiero llevar mal con los rusos. Incluso les han dado a los rusos la capacidad de decir, mira, en el resto del mundo no te dejan entrar, aquí sí. Sí, Y han sido muy inteligentes en ese sentido. sí, sí. Yo ahí en Suiza yo creo que aprendieron de Suiza, porque les encanta, Sí, sí, están siempre en Suiza. Los veranos se los pasaban. Estábamos al aeropuerto, veíamos llegar los aviones de Emiratos, de Saudi y demás, venían con aviones con cochazos bajando de los aviones. Yo creo que la Traían- diferencia, sobre todo en Arabia Saudí y Emiratos, es que en Arabia Saudí están todavía están muy musulmanos de la cabeza todavía. En el sentido de que en Emiratos se han dado cuenta de, vale, aquí Sí. tenemos nuestro Islam, pero no podemos ser aquí como los de al lado. Sí. Y yo creo que en Arabia también nos han dado cuenta, en Arabia Saudí. Están cambiando mucho, ¿eh? Lo intentan. Yo estuve en Jeddah, o sea, hace un par de años y me sorprendió. O sea, me esperaba que iba a llegar ahí a Afganistán, pero no... No sé, o sea, eso que decían las mujeres conduciendo por la calle, en los sitios... Sí. O sea, me sorprendió para bien. Es que esa zona es un gran desconocido para mucha gente. O sea, o te ha dado por ir o, claro, o sea, tú le hablas de esas zonas y te imaginan que eres Beirut, ¿sabes? O sea, que te vas a llegar ahí y vas a tener ahí la jungla. Y Beirut mola, yo estoy en Beirut, está... ¿Sí? Sí. O sea, yo también lo percibo como zona de guerra, eso. A mí me encanta Beirut. No sé, es una ciudad como... A ver, está anclada en el pasado. Son de los años... Parece que estos son los años 60, 70, con Art Deco, con influencia francesa. Sí que es verdad que notas que ha habido guerra y de vez en cuando oyes algún disparo al aire. Pero porque a la gente les gusta disparar al aire. Pero es muy occidental, se parece. Como que le gusta esperar ahí. Esas son sus costumbres, Yo ¿no? pasé una noche vieja en Beirut. O sea, fue brutal. Y tocaban las campanadas y en vez de fuegos artificiales la gente se pone a disparar al aire. Y yo estaba arriba en un rooftop y me decían, no, cúbrete porque a veces las balas bajan y hacen daño si te caen. Y veía las líneas rojas por el aire. Joder. Pero son los barrios, Eso sí que es un submundo, ¿eh? pero son barrios que está muy dividido. Está la parte cristiana, que están de fiesta y tienen unas discotecas enormes y parece que esto es en Europa. Y luego tienen las partes musulmanas de Hezbollah y todo eso, que ahí están todo el día disparando al aire y liándola. Bueno, no sé los de Hezbollah, que eran muchos porque le hicieron lo de los walkies. Ostras. No sé si quedarán muchos. Sí, sí. Yo sí me está viendo aquí ¿cómo iba a decir? Mossad, sí. El Mossad, de verdad, o sea, vaya operación, chaval. Es o sea, brutal. Yo me acuerdo que estaba aquí en la oficina con los chicos cuando pasó y digo, esto es brutal. Sí, o sea, sí. el haber tenido como cuerpo de inteligencia la idea de decir, vamos a meterles algo de dinamita en los buscas durante mucho tiempo. Años y años. Y Sí, tener sí. empresas por todo en Taiwán, otra en Bulgaria. Lo que es una locura, tío. O sea, para que un día decir, venga, vamos a probar esto. Además que te mete un miedo psicológico Sí, sí. de que ya no vuelves a ir a comprar un móvil igual. O sea, tú imagínate un tío que sabe que ha pasado esto después cuando va a comprar algo. No se fían de nada. No, Claro, no. Están paranoicos. Hasta las neveras, cualquier cosa eléctrica. No... No, sí. O sea, Yo he tratado con bastantes, como médico de ciberseguridad, he tratado con bastantes israelíes, que al final son los mejores en ciberseguridad. Y te cuentan unas historias. Porque lo que mola de ahí, o sea, lo que tiene muy bien hecho es que tiene una unidad del ejército que se llama 8200, que si tú, o sea, la gente tiene ahí la mili, ¿no? Es el servicio militar obligatorio. Pero si tú eres un chaval de 16 años que te gustan los ordenadores, o sabes que despuntas en algo de matemáticas o algo lógico, Vas a ser más útil que un en vez de llevarte al servicio militar, te llevan a la unidad de ciberseguridad. Hostia. Y con 18 años te ponen a hackear cosas y te dejan hacer lo que quieran. Entonces, como que incentivan la creatividad dentro del ejército a nivel ofensivo y te enseñan a hackear cosas y muchas de esas ideas de los pagers esos vienen de ahí, de esa unidad.
El sistema de pensiones es una estafa y no paran de decirte que es sostenible, sí. Los mismos que cuando tú tengas una pensión probablemente ya ni existan. Por eso en el Madrid Economic Forum te vamos a enseñar la realidad del sistema de pensiones y cómo puedes protegerte de cara a tener un futuro mucho más seguro y que te pueda garantizar tener una vejez digna. En el Madrid Economic Forum, auténticos expertos en la materia te van a mostrar la realidad de este sistema de pensiones y cómo puedes cubrirte a ti y a tu familia de este desastre. Porque nadie va a venir a salvarte, solo puedes salvarte tú. Compra tu entrada y vívelo, que no te lo cuenten. Para los que no tengamos ni idea, o sea, esto de te dejan hacer, tú como hacker, en el sentido de cómo experimentas como hacker, o sea, tienes que estar pensando en, vale, a ver, ¿se han podido equivocar y me han dejado una parte para entrar aquí? ¿O cómo te desarrollas como hacker, por así decirlo? Si te lo haces en un sitio como en el gobierno o en el ejército, tienes ambientes controlados, donde te dan pues un dispositivo concreto que tienes que aprender como el reverse engineering, se llama, como entender cómo funciona e intentar que haga una cosa diferente. En este caso, pues un pager de estos, pues vale, cómo funciona, cómo puedes ampliar la batería, qué tipo de le puedes meter, qué tipo de mensaje le tienes que enviar para que haga una cosa u otra. Entonces te hacen unos entornos donde te dejan experimentar. Entonces tienes que ser un poco creativo, tienes un poco gamberro, que te mole un poco hacer esas cosas. Y luego pues ser muy curioso al final, porque al final usar algo que tiene una función y usarlo para una función diferente. Hostias. O sea, y eso pues lo puedes hacer en un entorno de un gobierno, pues en el Mossad, en A200 o la NSA en Estados Unidos o sitios así. O lo puedes hacer en la parte ilegal que hace mucha gente también, que es meterse en grupos de hacking de estos que luego se dedican a extorsionar o cosas así. Sí. Yo muchas veces he pensado, digo, si cogieron a Ross Ulbricht, yo creo que cuando veo cosas estas de privacidad y demás, digo, yo creo que está muy bien, pero yo pienso, si a este tío lo han pillado, o sea, yo creo que le pueden pillar a cualquiera. Y está como lo pillaron, ¿no? Se lo pillaron en San Francisco. Sí. O sea, con el ordenador abierto, se tiraron encima prácticamente. Y sabes que inventaron una pelea de homeless al lado. ¿En serio? Joder. Creo que el FBI pagó unos homeless para decir, oye, porque estaban en la biblioteca. Eso estaba en el barrio La Misión, creo, cerca donde vivía en San Francisco. Y le pagaron a unos vagabundos para que se pusieran a pelearse, para distraerle a Ross y se pusiera a mirar. Entonces le quitaron el portátil justo en ese momento para que no pudiera hacer el logout. Joder, tío. Es que es brutal, ¿eh? O sea, llegar a ese punto de decir, mira, a lo mejor no le podemos coger por la parte de, digamos que digital, vamos a intentar montar algo físicamente donde esté para coger el hardware en sí e intentar coger todo. Sí, sí. Brutal, que muchas veces los mayores ataques son esos. Quieres meter el iPhone de alguien, igual no puedes hackear el iOS, pero lo que puedes poner es una cámara encima para ver cuando ponga su PIN, grabarle cómo pone el PIN, ¿sabes? O cosas así. Es que a nivel de ciberseguridad, ¿tú dirías que a día de hoy a cualquier persona es fácil hackearle? Yo creo que si alguien quiere hackearte, puede hacerlo. Cualquier cosa. Sí, pero porque no tiene por qué ser hackearte el sistema operativo de tu ordenador, que eso es lo más complicado, creo yo. Pero puede hackear a tu pareja o a tu familia o a tu... Van siempre al vínculo más débil, que es, pues, yo qué sé, tu abuela. Y la hackean a ella y luego pues hacen que te envíe una foto de oye, mira, que te envía lo que he cocinado hoy, no sé qué. Tú claro que lo vas a abrir, ¿no? Claro, hostia, esa es buena, ¿eh? Y ha habido muchos casos de esos. Había una petrolera americana que al CFO le hackearon a su hijo, hostia. Le envió una foto a su hijo, le entraron al ordenador del CFO así, sacaron los planos de los campos de petróleo que habían encontrado y los chinos se los quedaron los pozos a través de eso. Joder, y en muchos casos a lo mejor ni se han enterado que les han hackeado. No. Pues claro, tú no le dices al tío, te he hackeado, pero ya tengo lo que quiero. Sí, si te enteras es que son malos hackers al final. Putas cuando no te enteras. ¿Sabes? No, total. Incluso yo me acuerdo, no sé quién me lo contó, fueron algunos hackers que hackearon como una plataforma de facturas y lo que iban haciendo es cambiar a la gente la cuenta de banco a la cual tenían que enviar, digamos que el pago. Sí. Entonces había muchísima gente que es como que no estaba cobrando y claro, no estaban cobrando porque había hackers que sin decir nada cambiaban el de la factura, la descargaban, la enviaban y claro, la gente se hacía facturas a ellos. Sí. Brutal eso. Y están saliendo muchos casos ahora con Doge, eso que están haciendo investigación en en todo el tema de beneficios y seguridad social en Estados Unidos, de gente que roba identidades de forma internacional y está pidiendo pues ayuda para discapacidad, no sé qué. Y es un tío igual en Corea que hackea una cuenta de un americano y se está llevando, han encontrado un montón de dinero que está fluyendo de forma internacional a sitios de que nadie entiende. Joder. Me comentabas antes que habéis estado en Corea del Norte. Dime cómo fue la experiencia. A mí es que me encanta viajar a sitios raros, un poco porque yo creo que te abre mucho la mente. Y o sea, no solo por la parte de aventura, sino porque yo creo que
aprendes a entender cómo funciona el mundo un poco, pues entendiendo los extremos. Y pues cuando acabé la carrera, no sé por qué, me puse a ver los típicos documentales estos de Vice que habían famosos de Corea del Norte. Y me obsesioné mucho con el sitio, con la arquitectura, con un poco toda la idea. Y vi que había un español que estaba ahí en el gobierno de Corea del Norte. Cao de Venós. Ese. O sea, mítico, Cao de Venós. Pues encontré su email y le envié un email. Qué grande. Y le dije, oye, tía, que acabo de acabar la carrera, me interesa mucho Corea, me gustaría ir a verlo para tener mi propia opinión. O sea, que la gente dice que no sé, que os coméis a los niños ahí, que es un sitio horrible, pero me gustaría verlo por mis propios ojos. Y hablé con él y me dijo, pues sí, pareces un tío que no vienes aquí a liarla ni nada, así que sí, si quieres venir, encuéntrate conmigo tal día, tal hora en este hotel en Pekín y... O sea, tienes que hacer la triangulación en China. Sí. Me fui a China y ahí, porque solo hay un vuelo, o sea, por el norte solo se puede entrar por Pekín o por Rusia, en tren. Entonces, nada, me encontré con él y había un grupito, había traído con un par de periodistas y éramos como 6 personas así. Y yo no sabía muy bien a qué iba, digo, igual no vuelvo aquí. Pero... Y que imagino que ahí llamas mucho la atención, porque no creo que vayan muchos turistas, ¿no? No, pero ya a los locales les encanta porque ellos están orgullosos de que vayas a visitarles. Y dicen, ellos vienen a visitar el paraíso para ellos. Porque se piensan que tú en el resto del mundo vives en un sitio que es el Mordor, ¿sabes? En plan, mira, pobrecito, que viene de la miseria. Sí, viene a aprender y te enseñan sus cosas, sus hospitales, me enseñarán todo y claro, tú, joder, vale, sí. Tal. ¿Pero cómo eran esas infraestructuras? ¿Eran decentes o cómo eran? Es bastante, o sea, no es tan mal como lo plantean. A ver, es un país como ultracomunista de muy pocas libertades individuales, pero no es tan, yo qué sé. A ver, si lo comparas con Cuba, probablemente... Sí, o sea, no sé, he estado en Siria o en Yemen, en sitios así, que es muchísimo peor en cuanto a infraestructuras y el estado social de las cosas. Pero sí que es verdad que llegas, pues... es lo más parecido a irte a otro planeta, porque tienen la parte asiática que ya es muy diferente. O sea, los coreanos aparte son muy, muy subidos, ¿sabes? Muy introvertidos. Y luego llegas ahí y tienen pues la adoración esta al líder un poco obsesiva que tienen, que parece que esto es una especie de culto, secta. Llegas al aeropuerto, te quitan el móvil, el iPad, todo lo que tenga conexión a internet, tienes una taquilla en el aeropuerto que puedes meter tu llave, como tú estás en el gimnasio, pones la taquilla, dejas tus cosas y ya entras. Detox digital. Tal cual. Sí, aparte eso me gustó, estar 2 semanas desconectado. Podías llamar desde el hotel, creo que la llamada valía como 5 euros el minuto o algo así. Y estaba pensando que si estás sin móvil, ¿cómo coño te guías ahí si no sabes traducir nada? Vas con un guía también. Te da un guía, vale. Sí. Y había gente que hablaba español, porque tienen colaboración con Cuba. Entonces había buenas personas que hablaban español. Con acento cubano, tío, con norcoreano. ¿Y qué tipo de comida tienen ahí? O sea, y no, será que alguno me haga la broma de no tienen, ¿sabes? Pero seguro que tiene algún tipo de comida. Intentan dar más comida de lo normal para que parezca que les sobra. Es un poco... ¿Pero es estilo como comida china? Es comida coreana, o sea, la barbacoa coreana. La barbacoa coreana está brutal, ¿eh? Sí. La comida es buenísima. Sí. Y la comida del avión, yo volé en Air Koryo, que es la aerolínea, es la peor del mundo. Si ves el ranking, la última. La aerolínea norcoreana. Pero la verdad es que la comida era buenísima, la mejor comida en un avión que ¿Por qué es la peor? Pues supongo porque no tienen, como están aislados y nadie les hace el análisis de nada. Y era un turbolet de los años 50 ruso, de estos que parecía que no iba a despegar. Que los asientos se plegaban, podías plegar los asientos. Hostia. Era como una especie de autobús. ¿Y había mucha gente en el vuelo? No, eran 10 personas o así. O sea, que ibas solo prácticamente. Sí. Y llegas y hay un olor así como a productos químicos. Yo creo que un poco como estos países que tienen los motores antiguos, hay un olor muy peculiar. Sí. ¿Qué es lo que sí que más te llamó la atención de Corea del Norte? Un poco o sea, que está todo hecho a lo grande. O sea, Pyongyang es una ciudad increíble. Tiene unas avenidas brutales, rascacielos. Es todo como un poco megalomaníaco. Esto es a la bestia. O sea, es que está chula la ciudad. Pero también es como un poco artificial, porque tienes un edificio que es una pirámide que la construyó el dictador que se gastó, creo que 2% del producto del PIB en la pirámide. Y una pirámide de 400 metros de alto. ¿Y qué hay ahí? Nada, está vacía. para que se vea la grandeza, ¿no? Sí. Y luego pues vas a sitios, está todo un poco... No sé si es que no quieren exponerte realmente a la realidad de las cosas, pero llegas a sitios y tienen a gente pues haciendo una labor concreta ahí, pero dices, pero esto no están haciendo realmente. Están ahí porque estoy yo aquí, pero de normal no estarían así. ¿Pero el rollo trabajando de mentira o cómo? Un poco parecía. Pero luego también, o sea, pues estuvimos 2 semanas, o sea, visitamos todo el país. Y luego ves un poco ya la parte real, la parte rural.
Pues, trabaja mucho con las manos, no tiene mucha maquinaria, pero tampoco vi pobreza por las calles que dijera, bueno, la gente está muriendo aquí. Pero sí que era muy, muy rural todo. Esto es lo que me comentó una chica china que vino aquí al podcast, que a ellos le da la sensación como que si fueran China hace muchos años. O sea, que son como la China previa a todo eso. Dice que como que están en progreso, por así decirlo. Sí, de hecho hay mucha influencia china. Había supermercados chinos. Es que luego todo está muy regulado. O sea, las tiendas son del gobierno. No hay anuncios por las calles. O sea, el marketing no hay. Solo hay marketing contra los americanos, contra los japoneses. O sea, hay propaganda contra los americanos. Sí, ellos tienen los surcoreanos, los japoneses y los americanos los enemigos. Están todo el rato metiéndose con los tres. Hostias. Sí. ¿Y qué tipo de propaganda? A ver, imagino que no lo entenderías, pero ¿cómo es el rollo? ¿Cómo los anuncios que hacen de...? Son chulísimos. Yo me compré un póster que he hecho a mano. Son pues eso, de a la guerra, con gente tirándote granadas o cosas así. Son muy bonitos, son muy artísticos. O sea, es un poco estilo soviético. Parece que estás a la URSS, los vídeos de la Unión Soviética de antaño, pues es un poco igual. ¿No has ido al país a Transnistria, que se llama? No, quiero ir. ¿Sí? Dicen que es como volver a la Rusia soviética. Estuve en Mongolia, que tiene un poco ese rollo. Sí, tiene el Ulan Bator, que tiene parte así muy soviética aún. Pero sí, molaría. ¿Y esa zona como es estilo también China, estilo parecido? Es una medio China, medio Rusia. Están un poco el sándwich, están ahí a mitad. Yo estoy súper curioso porque la gente no es consciente de que, por ejemplo, en Rusia hay gente que es realmente de rasgos asiáticos. O sea, que parecen chinos. O sea, hay ciertas zonas que son así. Y luego también tienes otra parte, que es la parte más cercana a Georgia, además, que tienes a gente que parecen musulmanes prácticamente y árabes. Sí, la verdad es que sí. Y bueno, la parte cerca de Corea son todo coreanos. O sea, es que es todo Asia, en el fondo. Sí, total. Sí. Y por ejemplo, Siria y Yemen, ¿cómo un poco fue la experiencia? Imagino que será previa a todo lo que ha ocurrido. Siria fui pues cuando fui a pasar las Navidades a Líbano. También, cuando hubo la guerra civil siria, a mí me puse a aprender mucho del lugar. Me dio mucha pena ver todo lo que estaba pasando. A mí me encanta la historia, la arqueología y todo eso, y vi cómo estaba el Estado Islámico destruyendo todo. Y pues como que me aprendí mucho del lugar y tenía ganas de ir a verlo. Y cuando estuve en Beirut, encontré una forma que era que te llevaban un taxi que te llevaba a Damasco. Y vas de Beirut a Damasco en un taxi. Y luego de Damasco fui a Palmira y a Alepo. Joder, pero sin ningún tipo de seguridad ni nada. Me voy a Beirut. Sí. ¿Sí? O sea, pero no, es que tenía una novia que tenía familia en Líbano. Entonces íbamos ahí a pasar la Bueno, Navidad. pues más o menos te enterabas, ¿no? Eso sí. Pero luego para ir a Siria sí que me fui yo solo. Encontré un guía que te llevaban y te llevan a la frontera con Siria. Venga, ya búscate la vida. Y es súper realista la frontera. ¿Sí? Porque llegas a un sitio y ves ves restos de guerra. O sea, llegas... Joder. Te cambias de coche, de repente viene un conductor sirio, te recoge ahí, tienes que pasar los papeles, tienes que darle pasta a los soldados de turno bajo manga para que te dejen entrar. Y una vez entras ya, pues te subes en otro coche y te llevan ya de camino a Damasco, que está a 1 hora de la frontera. Y ya entras y empiezas a ver, pues, yo qué sé, tanques por ahí quemados o todo, pues... Eso cuando estaba Assad aún. Es todo, pues, un poco parecido a Corea del Norte, o sea, todo fotos de Assad por todos lados, mucho culto al líder. Pero son unas ciudades increíbles, porque son las ciudades más antiguas de la historia. Sí. Damasco tiene un montón de capas de historia, desde los prerrománico, románico, todas. La parte es una pasada. Y sobre todo que no está occidentalizado, que no hay un Starbucks, ni hay un McDonald's, ni... Joder. Entonces es muy auténtico. Eso tiene que ser raro, ¿no? Porque yo creo que todos estamos acostumbrados a ir a sitios y como buscar referencias de cosas que conocemos. Pero yo creo que, a ver, a lo mejor en el caso de Siria no tanto, pero yo creo que cuando te vas a lo mejor a China, a lo mejor algunas cosas sí, pero como que te cuesta encontrar o localizar lo que quieres encontrar y no sabes lo que es. Sí, es que el mundo está tan globalizado, yo creo que da un poco de pena porque viajas a cualquier sitio y ya un poco ves los típicos restaurantes, todo el mundo escucha la misma música, lleva las mismas zapatillas, la moda se ha globalizado y cuando vas a sitios diferentes... Estuve en una isla en Yemen que se llama Socotra, que está entre Somalia y Yemen. Y era brutal porque llegabas ahí y la gente no había salido de la isla en su vida. Y no hay nada. Hay un hotel y tienes que ir durmiendo en tiendas de campaña, pero es un sitio brutal. Pero yo les ponía música y no habían oído nunca rock, ni techno, ni hip hop. ¿Y qué hacían? Flipaban. Eran como, pero ¿esto qué es? Algunas cosas les gustaban, la música electrónica les gustaba porque era como tribal y les molaba. Pero luego les puse música sudamericana, les puse rancheras, les puse todo tipo de música y se ponían a gritar, quita eso es ruido, pero ¿eso qué es? Ahí tienes un vídeo brutal, en plan, enseño reggaetón a una tribu. Sí, odiaban eso.
Hostia. Odiaban el reggaetón en la música latina, no sé por qué. Les parecía como que les dolían los oídos. Joder, pero si tampoco es muy estridente. Si dijeras que fuera, yo que sé, metal, que es más, ¿sabes? Es como, también No podría sé. ser un poco tribal, en cierto modo. Ya, no sé por qué. Se ponían como nerviosos con eso. Yo creo que nos dice alguna cosa de todo esto. Sí. Hay gente que dice que con la música que escuchas te puede llegar a afectar a nivel de digamos que cómo piensas y cómo interpretas las cosas. Porque al final te estás mandando mensajes al subconsciente constantemente. ¿Sabes? Sí. Y ciertas frecuencias, ¿sabes? Igual esto es un poco magufo, pero hay gente que lo dice. Es verdad. De hecho, si escuchas a la gente islamista en estos países que son muy radicales, que prohíben la música, muchas veces te lo dicen porque la música dicen que es diabólica, que te afecta al cerebro y te desconecta. Bueno, hay teorías incluso de que ciertos festivales de música electrónica se hacen rituales para captar energía. Ah, sí. Sí, sí, hay teorías de ello. A ver, es que yo de magufadas sé un rato, ¿sabes? Pero te lo juro que hay gente que tiene como esas teorías de que todo se hace con una serie de frecuencias y con una serie de simbología porque son rituales, por así decirlo, masivos, en el cual, como muchísimas personas están en un estado como de felicidad, como que se capta esa energía. Es que hay frecuencias de música que te hacen estar en Trance. estados de conciencia. Sí, sí. Hay un sitio en Estados Unidos, se llama Monroe Institute, que hacen el instituto, hacen tema, me encanta el tema de meditación y tal, y he hecho un par de cursos ahí que tienen un tipo de música que crean que se llama Emisync, que es un tipo de frecuencia para sincronizar las dos partes del cerebro y llegar a unos estados de trance o de estados de conciencia más rápidos. Y era unas técnicas que usaba la CIA para hacer astral traveling, que era como salir de tu cuerpo y poder viajar fuera de ti y poder ver cosas y hacer viajes astrales. Y eso a través de la música. Y si te pones esos auriculares y empiezas a oír esa música y entras en estados automáticamente como medio dormido. Sí, total. ¿Cómo haces lo de la meditación, tío? Que es muy interesante. Hice muchos cursos del un tipo que se llama Vipassana, que en California es bastante típico. Y te vas 10 días en silencio a los bosques de Sequoia que hay en el norte de California. Sequoia es increíble, tío. Sí. Y nada, te pasas ahí y pues es un poco en plan militar, ¿sabes? Te vas ahí, te tienen que levantar a las 5 de la mañana, ducha fría. Barpees. Es un poco yados, pero más de la meditación. Te pones ahí y tienes que meditar 12 horas al día. 12 sentado. horas. Sí. Wow. ¿Cómo te sientes después de estar 12 horas meditando, tío? Porque yo a veces me pongo a meditar a lo mejor 1 hora y es como vuelves, pero 12 horas, tío. 12 horas es... Ya pierdes la conciencia del tiempo. Yo me pasé unas navidades ahí porque no tenía el visado, no podía volver a España. Y digo, para pasar aquí deprimido las navidades me voy a hacer esto. Y llega un momento que yo no sabía ni qué día era, ni qué momento, ¿sabes? Veías el sol y digo, vale, pues debe ser esta hora. Igual. Me acuerdo un día que empecé a escuchar fuegos artificiales y digo, pues será Nochevieja, supongo. Porque... ¿En serio? ¿Ni no te importaba? No. Qué guapo. Estás como desconectado de la realidad completamente. Y empiezas como a alucinar un poco, empiezas a ver como las cosas que se mueven. Joder. Hubo momentos que sentía que salía de mi cuerpo, porque son tantas horas. Te acuerdas de un montón de cosas de pequeño. Me acordaba pues estar en la bañera con mi madre de cuando tenía 2 años. Ya ves. O te ayuda un poco a soltar mucho también. O sea, te ayuda... Yo creo que tiene que ser una experiencia parecida, tiene que ser más dura a estar en la cárcel, tío. O sea, yo creo que cuando estás en la cárcel, no lo sé, Sí, no quiero tampoco. saberlo, tienes que pasar tanto tiempo encerrado y contigo mismo que es como, tiene que ser algo parecido a eso. A mí me inspiró mucho los libros. Tú lo has entrevistado a Mario Conde, por ejemplo. Sí, Yo sí, desde sí. pequeño me leí muchos libros suyos y tal. Y sobre todo el libro de cuando está en la cárcel, de cómo usaba la meditación y Sí. todo para salir un poco de... Al final las cárceles son estados mentales. también, Total, ¿no? total. Es que además cuando pasas tanto tiempo encerrado es como, o intentas utilizar eso de alguna manera positiva, de alguna manera, o es que te puedes volver loco completamente. Sí, sí. Mucha gente es su mejor época. O sea, Antonio Escotado también lo decía, que la cárcel fue su momento más feliz. Yo a veces digo de coña que para hacer el desarrollo de personaje hay que pasar por la cárcel. Sí. Ahí te da un salto del desarrollo de personaje. Es duro, pero ahí Sí, tienes... sí, es muy típico, ¿no? Muchas grandes figuras de la humanidad se pasan por la cárcel. Sí, sí. Sí. Algunos acaban luego invadiendo Polonia. O sea, después de eso, le da por esas cosas. Pero al final no sé, es como estar en un convento o algo así. Si no te pegan de hostias en la cárcel, tampoco yo que sé, estás ahí, pues leer libros. Sí. Cuéntame algo así, una experiencia así de estas surrealistas que me estás diciendo de, pues me fui a Sequoia a meditar. ¿En Estados Unidos? O... O donde quieras. ¿Ya? No sé, he hecho tanto. Lo de Corea del Norte, Siria, Yemen, montar empresas. Es gracioso que me compares montar empresas con ir a Es Yemen. es un viaje impersonal. O sea, una cosa es irte a un país así, pues que está en guerra o que has tenido situaciones así un poco extremas, estás un poco fuera de tu confort. O luego montar... O sea,
Y luego a veces se juntan, porque luego tuve que ir a hacer una conferencia de ciberseguridad en Israel que me invitaron y tuve que ir ahí y me acuerdo que me llamaron esa misma noche en plan, oye, que ten cuidado esta noche porque igual pasan cosas. Y yo, ¿cómo que pasan cosas? Y de repente me llamaron y decían, baja corriendo al sótano del hotel. Claro. Y empezaron a explotar drones de Irán encima encima del hotel. Y estaba el Iron Dome interceptándolos. Y yo desde la ventana lo veía como un cohete venía, y venía un dron y pum, era como... Yo que soy de Valencia, que estoy acostumbrado a la pirotecnia, pues me parecía un poco eso, era como todo explotando por encima mío. Sí, pero es como que yo creo que desde la perspectiva de alguien que vive en Occidente, el pensar que pueden caer misiles o que hay algo que puede explotar, yo creo que no lo concibes del todo. No lo concibes, No. no. Bueno, en España lo hemos vivido un poco con el terrorismo también, bueno, hace años, pero... Sí, pero hasta el punto de que te viene del cielo, ¿sabes? En el Te viene sentido del de, cielo. vale, viene un dron ahora y tú... Cuando estuve en Siria, me acuerdo que estaba en Palmira viendo las ruinas ahí, pasaban aviones, o un caza o un dron. No. Y me decían, ¿y estos de quién son? Y decía, pues no lo sabemos. Este creo que es ruso, este creo que es israelí. Y la gente vivía como con la sensación de que en cualquier momento puede caer algo del cielo. Y en Israel un poco era un poco lo contrario porque tienen la sensación de que bueno, tienen el Iron Dome este que les protege de todo. No. Pero aún así caen, o sea, incluso cuando lo interceptaron caían trozos al suelo Yo solo vi Sí, pero- cuando estuve una vez de las veces que estaba en Dubái, me acuerdo, que fue justo cuando prohibieron los drones, porque hubo un ataque de drones, que no sé si fue de los países que están al sur, ¿es Omán y cuál es el otro? Yemen. Sí, Ah, no sé, Yemen. alguno de los dos tiene algún grupo terrorista que Los ataca. Houthis, eso. Sí, eso, los hutíes, sí. Me acuerdo que estábamos en la terraza, estábamos ahí tomando algo tranquilamente en la palmera, ahí, y de repente sonó un pepinazo de la hostia. Pero sonó ¡pam! Una hostia, digo. Pensamos, algún petardo, no sé qué. Y luego al día siguiente vimos en la prensa que había habido un ataque de drones a una zona petrolífera y había pegado un pedo la hostia. Y fue cuando prohibieron ya el volar con drones en Emiratos. Ah, sí. Pero claro, es un buen ejemplo de, hostia, nosotros igual no estamos acostumbrados a estas cosas, pero estas cosas pasan. Sí, sí. Y es En muy Beirut brutal. la gente, por ejemplo, está súper acostumbrada. O sea, hubo un momento, me acuerdo, estábamos que ha caído un misil israelí en el barrio al lado. Ya más en la oficina. Sí, sí, no pasa nada. Joder. Y la gente como está en un estado de aprovechar la vida. Es un poco inspirador porque ves a la gente que está como, bueno, aquí en salen de fiesta más que nadie. Ya. Aprovechan el día a día más que nadie. Están todos más, por alguna razón, están súper contentos. Es como, yo creo que es una reacción al miedo o a la sensación esta de que puedes morir en cualquier momento. Yo, por ejemplo, a veces pienso en la gente de Irak, por ejemplo. Que si al final estás en medio ahí de Irán y a lo mejor de todo lo que puede ser el rollo de Israel, que ves pasar misiles todos los días. En plan, alguno caerá por aquí, pero es como que estás ahí en medio y ya has sufrido suficiente de toda la guerra que has tenido y ves, estás ahí en medio ves pasando misiles todos los días. Sí. Muy curioso. Y la gente se acostumbra a todo, ¿eh? No, normal, claro. Yo hablaba con los sirios y te decía, no sé, te contaba unas historias terroríficas y seguía la vida para adelante. O sea, que al final aprendes mucho esos sitios porque de no interiorizar. O sea, cuando te pasa alguna cosa en tu vida que te deprimes porque te ha pasado no sé qué, lo comparas con lo que les pasa a otra gente en estos países y tenemos tanta suerte que no tenemos que quejarnos de nada. Eso lo comenta mucha gente del ejército que dice, yo creo que las personas no son conscientes de lo que es el mundo más allá de nuestras fronteras. Sí, sí. O sea, de cómo tienen normalizado que hay cierto status quo de tranquilidad y de paz y de civilización, pero no son conscientes de la barbarie que hay Es una un poco barbarie más. Pero salvaje. tampoco tan lejos, vete, yo qué sé, 1000 kilómetros más para abajo. Yo cuando estuve en Palmira me acuerdo que estaban unos niños ahí jugando al fútbol, empecé a jugar con ellos y empezaron a contar y me decían, no, aquí cuando llegó el Estado Islámico nos cogieron a todos nosotros los niños del colegio, nos sacaron, nos pusieron en un anfiteatro romano que tienen ahí súper bonito y empezaron a atacar a la gente y a cortarles la cabeza delante nuestro. ¿Qué cojones, Y chaval? nos hicieron ver cómo cortaban la cabeza a toda la gente de nuestro pueblo que no estaba a favor suyo. ¿Qué cojones, Y chaval? luego se pusieron a volar todas las ruinas y los templos y destruir todo. Y los niños estaban ahí jugando al fútbol como si nada ahora, te decían, pero... Joder. Dices, tío, o sea, ¿cómo puede? También yo creo que cuando eres niño no lo acabas procesando del todo, pero yo creo que en algún momento cuando te vuelves adulto es como y ves lo que a lo mejor has tenido que ver de pequeño, ¿sabes? Yo creo que más adelante sí que les sale, o sea, porque no puede ser normal que veas eso de pequeño y... No, y sobre todo lo que lo normalices, ¿sabes? Sí, sí. O sea, porque al final es como un niño que crece, pues yo qué sé, es como una persona que a lo mejor se ha criado en un ambiente de caza. Pues a lo mejor está acostumbrado a ver cómo se desolla un conejo, ¿sabes? Está Sí. acostumbrado a verlo. Pero tú cógele a una persona que no ha visto jamás eso y dalo delante de él. Sí, le da sí. algo, ¿sabes? Pero imagínate ya así en la parte de un humano. O sea, te vuelves loco. Te vuelves loco completamente. Como Es cuando cool. el otro día en el podcast me comentaron aquí, creo que fue Ramajo, tío, que en Haití había un tío
que literalmente se comía a los enemigos que tenía. ¿Cómo se llama el tío? O sea, el barbecue sí. este. O sea, yo me contó esto y me quedé con cara de, ¿pero qué me estás contando? O sea, y dice, sí, allí lo hacen. Ya ves. Yo estuve en Papúa Nueva Guinea, que ahí hay tribus aún, supuestamente, que son caníbales. Joder. Y lo ven como una cosa de poder. O sea, cuando conquistas a la tribu al lado, tienes que comerte al líder porque así es como que absorbes su Bueno, puede ser, ¿no? energía o algo así. Pero no es algo así rollo de que te ven y dicen, hostia, este tiene buena pinta. No. Es más una cuestión de, mira, te voy a conquistar yo te como para como mandar un mensaje, ¿no? Exacto. Es como un acto de poder, como un... Sí. Sí. Pues es apurado, ¿eh? A mí son de esas cosas que me ponen de muy mal rollo, ¿sabes? O sea, fíjate que hay cosas que a lo mejor... Yo me pongo a ver siempre que me pongo a ver películas así de miedo, si son de fantasmas y cosas, estas cosas no me dan miedo, espíritus, pero como sean de estas cosas, Sí. como que me revuelve algo distinto, tío. No sé por qué. Sí, no te apetece irte a estos No, sitios no, ahí. no, o sea, que se coman los chuletones de Guayu, de la Haz tribu un de... podcast ahí en Haití, tío. Lo típico que vas a comer con ellos y de... Imagínate "Va". entrevistar al barbecue ese, tío. ¿Te imaginas? No, pero tú imagínate, te vas con una tribu de estas, te invitan a cenar y dices, ¿qué te parece? Este era el colega de la otra tribu. Tío, a mí me pegó un bocado una señora en Papúa Nueva Guinea. ¿Y eso? ¿Pero qué? ¿Cómo que te pega un bocado? La empresa que nos la vendí, que trabajaba, o sea, me envió a Sydney un tiempo a trabajar. Y yo me iba a Papúa Nueva Guinea un par de días. Y Papúa Nueva Guinea es un sitio, pues eso, es que la mitad de la gente vive en la selva. Y me fui un poco ahí a la aventura y me fui a una isla, a mitad de una selva, que son tribus que están ahí. Y vi un grupo de señoras y me veían como, wow, este parecía como un marciano. Y vino, me empezó a abrazar, a tocar y tal. Luego me intentó como dar un beso y yo me quité. Y luego me cogió el brazo y me pegó un bocado. ¿Cojones? Como para probarme. ¿Cojones? Y me hizo me empezó a sangrar el brazo y todo. ¿Pero en serio? Todavía tengo aquí una cicatriz. Sí. Y me pegó un bocado. Pero tú no te puedes comunicar con la señora, imagino. No. Era como, te pego un bocado a ver qué tal. La virgen, tío. De ahí no te quedaste rayado, de ver si me ha pegado algo. Te parece que es que están tomando, se toman unas cosas de una especie de nueces que están como medio drogadas. Ah, bueno, son como trufas. Sí, unas trufas que van por ahí todo el día medio no sé, Joder. beetle nuts lo llaman. ¿Y cómo que es eso? O sea, Es una cosa que están masticando. Eso lo toman también en Yemen y esos países que son como unas hojas, el cat, que están todo el día tomando eso. Ahí también, o la hoja de coca en Bolivia y en Perú. Pues lo toman para relajarse, pero cuando se toman mucho, pues ya están medio flipando. Y ven a uno, cogen y le pegan un bocado. O sea, tío, que surrealista. Bueno, Sí. volviendo un poco a tu historia. ¿Cómo acabas en Silicon Valley y cómo es un poco trabajar en Silicon Valley? Pues a mí siempre me atrajo mucho por la parte de, pues que era unir la parte de trabajo empresarial, ganar dinero, un poco la ambiciosa, pero unido también a que tenga un fin social más allá que el puramente o sea, ganar pasta, que era un poco lo que había aprendido en Nueva York, en Wall Street y tal. Entonces era pues empresas que tengan como el mission driven, o sea, que tenga una empresa que tenga un fin más concreto, y me atraía mucho la parte esta soñadora de California, de todo es posible, de poder contarle un sueño a alguien y que te pueda ayudar a financiarlo. Sí. Y un poco me fui con lo opuesto, a intentar ayudar a diferentes proyectos de amigos que estaban intentando ahí crear empresas. Y el primer año y medio fue pues sobrevivir. O sea, me fui ahí, no tenía ni visado, porque me había ido a Suiza y ya no tenía el visado de trabajo que tenía antes. Y estuve pues ahí pues ayudando en diferentes startups. Mi mejor amigo de la carrera estaba haciendo un doctorado en Stanford. Y pues me metí con él a ayudarle en un proyecto que tenía de investigación. Y me metía en clases en la universidad sin estar matriculado. Pero iba, pues un tema que me gusta, pues iba a las clases y hacía los exámenes a veces y todo, pero sin estar matriculado. ¿Pero cómo haces un examen si no tienes ahí...? O sea, el profesor no decía, estoy corrigiendo a un tío que no existe. Sí, da igual. Tío. Era más por aprender y entender y entender también cómo funciona la dinámica social ahí, conocer gente. Y tú en las universidades americanas puedes entrar a las clases si quieres y ponerte ahí, sentarte. Qué guay. Y es muy abierto. Entonces pues estuve un año y pico así, conocí a varios profesores. Y el proyecto de investigación que estaba ayudando a mi amigo, al final dijimos, yo quería montar una empresa, era como mi sueño. Había estado pues, viendo muchos vídeos de Steve Jobs toda la vida y tal. Y dije, al final los convencidos, ya vamos a coger este proyecto de investigación, vamos a comercializarlo, sacar la propiedad intelectual de la universidad e intentar montar una empresa. Entonces como que fui el que incentivé a hacer todo eso. Vi a un par de profesores de ahí que nos financiaron el proyecto. Lo que mola sobre todo el departamento de informática de Stanford es que la mitad de los profesores son millonarios porque han invertido, pues Google salió de ahí, un montón de HP, un montón de empresas
todas han salido del departamento de informática ahí. Y los propios profesores son los que han puesto el dinero al principio en esos proyectos. Entonces fuimos yo me acuerdo, el profesor que puso el primer cheque en Google, por ejemplo, a contarle la idea. Y pues, varios de ellos nos dieron un poco de dinero. Y luego la propia universidad, cuando vas a decir, oye, quiero comercializar una tecnología de aquí, te dan ellos dinero también. Entonces, pues te dan $300,000 igual al principio para empezar. Y con eso pues empiezas ya a crear un poco el producto, a sacar, pues pasas de ser un proyecto de investigación, de tecnología, a intentar crear un producto. Y luego pues al lado de Stanford está una calle que se llama Sand Hill Road, que es donde están todos los fondos de capital riesgo. Y pues ya desde el principio pues empecé a crear relaciones con ellos, vas a contarles ideas. Las primeras veces te dicen que no tienen ni idea, que esas ideas no tienen sentido, pero vuelves al mes y les cuentas pues, qué has aprendido. Es una constante relación que tienes con los fondos de capital riesgo, donde te van ellos traqueando. De hecho, tienen un CRM interno donde cada persona con la que interactúan tienen pues esta persona acabó la carrera tal día y luego vino a vernos a los 6 meses. Luego vino hace un año. ¿Tiene el CRM eso? Sí, sí. Qué guay. De hecho, luego, por ejemplo, un fondo Andreessen Horowitz que nos invirtió a nosotros, cuando nos invirtieron nos lo enseñaron. Mira, esto... Hemos estado siguiendo desde los últimos 3 años, desde la universidad, desde que nos enviaste ese email hasta que y tienen todo tu historial. Joder. Para un poco seguirte. ¿Y tiene un tío investigándote o cómo? Tienen como un CRM, como un Salesforce o algo así, pues van un poco... Sobre todo porque luego lo usan para referencias. O sea, Silicon Valley va todo por referencias. Yo, por ejemplo, ahora quiero contratar a alguien ahí, le envío a mis inversores, esta persona que sabes de ellos. Y te dicen, pues esta persona dijo tal de tal, o sea, tienen muchas referencias, llaman a otra gente preguntando por ti. Entonces, o sea, que tienes que hacer una buena red de contactos. Red de contactos y sobre todo aportar valor a la gente y ser un poco ético de no hacer ninguna cosa porque ahí es un círculo cerrado en el que todo se sabe. Ya sea por boca a boca o porque la gente guarda la información en sitios. Entonces, lo que hay que hacer siempre es ir ahí, ayudar al máximo a todo el mundo, a hacer intros, dar feedback a la gente, poco a poco hasta que te ganas un poco, porque también siendo un inmigrante llegas ahí casi sin hablar inglés bien. Al principio la gente pasa un poco de ti, pero si llevas un par de años ya pues ayudando a gente, aportando valor, pues te enteras de un proyecto de alguien que está haciendo, se lo presentas a unos inversores, esos inversores luego están muy agradecidos porque les has presentado una idea de alguien. Entonces es bidireccional. Buscar el win-win, por así decirlo. Exacto. Y la gente, todo el mundo está muy dispuesta a sentarte contigo a tomarse un café de 15 minutos para que le cuentes una idea o preguntarle algo. Es muy abierto. Entonces... Porque tú en esa época, para tener un poco una referencia, ¿qué empresas están empezando a tirar fuerte en Silicon Valley? ¿Qué visten hacer? 2013 estaba pues toda la parte de... Bueno, Instagram y WhatsApp ya estaban por ahí. O sea, WhatsApp, creo que las había comprado Meta o Facebook. Coinbase estaba empezando. Instacart, Dropbox, me acuerdo que era la que estaba muy de moda. Spotify. ¿Cómo se veía cripto por entonces, en 2013? Porque tendría que ser bastante de friki, yo creo. Pues era una cosa muy rara. Mi proyecto fin de carrera era acelerar algoritmos de encriptación con GPUs, que eran las GPUs que usamos PlayStations, que eran la aceleradora gráfica de la PlayStation era muy buena. Y en principio se usaban las PlayStations para hacer mining. No lo sabía eso, qué bueno. Que usaba un lenguaje de programación que se llama CUDA, que es como un C, pero aplicado a GPUs. Y era como una cosa muy de criptógrafos, que era una cosa un poco así arcaica de ciberseguridad y tal. No. Y empezó un poco, pues salió mi socio, que era el de la empresa, montó se llama Stellar, que era como un proyecto que salió de Ripple. Y dice Stellar como si le dijera aquí, ¿sabes? Como si no fuera una de las mayores cripto del mundo. Pero entonces no era parecida, o sea, de hecho compartíamos teníamos la misma oficina, era como estabas tú aquí en tu oficina y teníamos a los 3 tíos de Stellar ahí en la oficina. Diciendo, no, queremos cambiar los sistemas bancarios de África. Yo, pues, muy bien, tío, ¿sabes? Vamos a reemplazar el Banco Central del Congo, no sé qué. Y es como, vale. ¿En serio? Al principio era eso, era muy utópico todo. Pero entonces la parte cripto la veía como un poco de bluff, porque decía, vale, si vienes de la parte técnica te das cuenta que cuando intentas vender una tecnología no suele funcionar bien, porque es como, cuando es una tecnología e intentas buscar un problema para solucionar, no suele funcionar. Tienes que buscar un problema y luego ver cómo lo solucionas con una tecnología concreta. Pero el mundo del blockchain y tal siempre ha sido un poco complicado porque era una tecnología que es muy buena, pero no estás hablando del problema que estás solucionando de primeras. Mientras que si dices, oye, estoy buscando una store of value, quiero reemplazar el oro porque quiero hacer una forma más anónima, lo que sea, pues ahí está tecnología que puede ayudar.
Y que yo creo que a veces se busca demasiada complejidad con cosas que a lo mejor no hace falta ser tan complejas, ¿sabes? Sí. Esto me lo ha dicho a mí mucha gente, me ha dicho, tío, al final la clave de Bitcoin es que es muy simple. O sea, Claro. la gente se piensa que es muy difícil, no, es muy simple. Pero lo que lo hace muy bien. Sí, exacto. Pero tampoco es la solución para todo. O sea, la gente No. que te dice que blockchain va a ser para curar el cáncer o algo así es como... Pero las cosas concretas de finanzas es muy bueno. O sea, Sí, pero- sí. Yo creo que eso viene sobre todo desde la parte especulativa, porque al final yo creo que se creó un mercado tremendamente especulativo alrededor de todos los tokens y demás. Y al final cualquier cosa que sonara a blockchain, que pudiera implicarse, digamos, que dentro de cualquier ámbito, se lo vendías a cualquier fondo y es como, bueno, suena blockchain, toma todo mi dinero. Sí. Como lo que pasa ahora con IA, por así Sí, sí. parecido. Y aquella época había, o sea, el Brian del Coinbase, por ejemplo, o sea, era un poco un paria en esa época. O sea, la gente no... Como que lo veía un poco un timo. De hecho, te regalaba un Bitcoin si te hacías una cuenta en Coinbase al principio. Yeah. Mucha gente ganó mucha pasta con eso. Tengo amigos que encontraron, ostras, voy a ver si tengo el Bitcoin ese que me envió hace 10 años, Brian. Y de repente lo tienen ahí en el email. No, pero es bonito porque al final dices, joder, este tío parecía un colgado y mira, está ahí. Eso es lo bonito de ahí, porque hay mucha gente que son todos colgados al principio y nunca sabe si... San Francisco no sabe si es un vagabundo o es un billionaire, ¿sabes? Siempre hay una delgada línea entre genialidad y locura. Total. Y hay un montón de casos así de gente que no... El profesor este de que era billonario, de que había invertido en Google al principio, iba a hacerle un pitch a su... Parecía un vagabundo de verdad, con una barba, no tenía coche, iba en bicicleta por ahí. Hostia. El que veas ahí en un Ferrari es el que menos pasta tiene. O sea, el que va con un Toyota en Corolla de verdad. hace 15 años. Que eso mola, porque es más la substancia que la apariencia, lo que importa. Más, os suelen decir que cuando vais a una reunión, para saber quién manda, mira a ver quién va peor vestido. Es el que manda. Yo al principio, las primeras reuniones que hice con VCs, iba ahí vestido, pues lo que se viene de Europa, pues te pones una camisa, un suéter, tal, un poco así arreglado, y me decían, pero tío, ¿tú vistes así, de normal? Y yo, no, pero entonces, ¿por qué te pones una camisa, tío? Ponte un suéter. Si no, nos pensamos que eres un abogado, que no es el próximo Zuckerberg. Tienes que ponerte en modo, vas a decirlo, como la típica camiseta de Zuckerberg así, sin nada. A ver, hay casos extremos, de gente que llega ahí oliendo mal y... Bueno, tampoco hay que llegar a eso, ¿no? De muchos ingenieros estos medio autistas que llegan ahí medio... O gente que se pone a hacer microdosing ahí en mitad de reuniones y están medio flipando en mitad de las reuniones. Eso dicen que lo hacen muy habitual, el LSD ahí en Silicon Valley. Yo he estado en reuniones donde alguno yo creo que había tomado algo y lo ves en plan, esta es la mejor presentación que he visto en mi vida. Y es algo muy normal. Sí, esta slide, esos colores son increíbles. ¿Eso cómo lo has hecho? Sí, bueno, seguro. ¿Por qué crees que hay tanta relación, por así decirlo, entre este tipo de ambientes y a lo mejor el consumo de drogas? Estamos viendo ahí a lo mejor, por ejemplo, yo qué sé, Elon Musk que decía que le daba la ketamina y luego también Silicon Valley con el LSD. ¿Por qué crees que en este ecosistema como que gusta tanto esto? Nació de ahí, yo creo que de la generación de los 60. O sea, al final, Bay Area, Silicon Valley y San Francisco es donde nació un poco el movimiento hippie. Yeah. Y sobre todo, siempre la contracultura de San Francisco es muy famosa. Todos los movimientos sociales han nacido de ahí, desde la guerra, el movimiento ecologista, el movimiento gay, el movimiento de los beats. Muchos cultos raros, el Burning Man, muchas cosas así. Y todo eso, pues yo creo que viene un poco de los años 60, que la gente se puso a experimentar mucho con ácidos y amor libre y cosas de estas. Y un poco California tiene esa... Y yo creo que Silicon Valley nació de ahí, bueno, vamos a intentar pensar en los negocios, en la forma de crear un mundo mejor a través de la tecnología, pero de una forma más soñadora. Así como en la costa este había mucha tecnología, MIT o la parte del Pentágono, del militar y tal, pero era mucho más práctico, vamos a hacer radares, vamos a hacer... Ahí era mucho más de... Vamos a crear sistemas operativos mágicos. Apple, Steve Jobs siempre decía que haber tomado el LSD, por ejemplo, es lo que más le había influenciado creando los UIs del Mac. Entonces yo creo que es parte de la cultura del lugar que no sé, inspira eso. En Hollywood es un poco parecido también. La gente es muy creativa. Y creo que la historia de Estados Unidos, la gente que se iba al oeste solían ser los más locos. Los más aventureros, y un poco pues llegaron al final, que era California, y ahí se quedaron y son los más soñadores. ¿Cómo definías que un poco la personalidad de alguien que trabaja en Silicon Valley versus lo que viste en Nueva York?
Silicon Valley son mucho más abiertos a ideas locas. O sea, tú le puedes plantear, oye, quiero ir a la luna y hacer un centro comercial ahí y no sé qué. Pero vale, vamos a hablar de cuáles son los principios básicos para ya hacer eso. Necesitamos llevar tanta masa a la luna con un cohete de tanto y luego digamos, ¿y cuál es el modelo de negocio que vamos a tener? En Nueva York es como, tío, no me rayes, ¿sabes? ¿Cómo ganamos dinero? ¿Sabes? Háblame de KPIs. Eso, Nueva York es mucho más old school, mucho más estilo Europa. Más agresivo que Europa y mucho más transaccional, pero no tiene la parte de estas soñadoras. Ha cambiado mucho porque Silicon Valley hace 15 años solo existía Silicon Valley. Ahora esa cultura se ha un poco democratizado en todo el mundo. El mundo de startups, incluso los venture capital, si no estabas en Silicon Valley no invertían en tu empresa. Ahora invierten ya en cualquier sitio. Y por ejemplo, los venture capitals tú que has visto ahí en Estados Unidos, ¿cómo los ves comparados con España? Yo creo que entienden muy bien cómo funciona el negocio, que tienes pues que tienes que invertir es el power law que lo llaman, ¿no? Pues que inviertes en varias y en el momento que ves que una empieza a tirar tienes que el double down, triple down, de invertir a saco en esa e intentar ir lo más ambicioso posible. Y lo bueno que tiene América es que tiene un mercado tan grande de comercial que puedes escalar una empresa muy rápido. En Europa pues está tan fragmentado el mercado y pues puedes ser el líder en España, pero eso es como si eres el líder en Texas, ¿sabes? Entonces no es... A mí lo que me ha hecho mucha gracia siempre de Estados Unidos, tío, es que se ven muchas rondas de inversión en España que se venden como, ¡buah! Una ronda hemos levantado, y en Estados Unidos se ven como el Family, Fools and Friends. Sí. Por cantidades, como, bueno, eso no lo vemos como inversión, esto es para empezar, ¿sabes? Sí, sí. Muy curioso, las manitos se manejan. Y muchas veces estos fondos de inversión te quieren dar más porque al final su tiempo es limitado y no pueden darte 1 millón, prefieren darte 10. Entonces muchas veces si tienes una idea que realmente vale la pena, les gusta más porque te pueden dar más dinero y ellos cobran, tienen una regla que es el 2-20, que cobran 2% management fee, 20% del upside, de lo que ganan. Entonces cuanto más dinero te dan, más management fee tienen. Entonces incentivan mucho que el dinero fluya. Y sobre todo que los retornos luego lo prueban, o sea que muchos fondos de inversión llevan 50 años invirtiendo en startups. Entonces existe esa historia de retornos que está probada, que igual en Europa eso aún no existe tanto. Pero llegará, yo creo que al final, o sea, no tiene por qué no se pueda replicar en otros sitios. Me imagino que estando desde 2013 habrás visto todo el auge de lo woke. ¿Cómo fue eso? ¿Cómo lo viste nacer? ¿Cómo fue degenerando? Una maravilla, tío. Sí, no, una bonita etapa, ¿no? Es un poco raro porque vas a California, sobre todo Silicon Valley, o sea, llegando al sitio que era, yo creo, más tolerante del mundo, porque tanto para ideas como para el tema social. Y eso un poco se usó como arma, como que lo hackearon eso para crear un sistema más autoritario. Porque la gente, a mí lo que más me atraía siempre de Silicon Valley es que era el sitio más democrático, donde cualquier idea valía, cualquier forma de pensar. Tú podías ir a decirle algo que parecía una herejía en otro país y ahí pues como que o sea, le intentaban entender. Y no sé por qué eso se empezó a dar la vuelta y se empezó a usar como que no, ahora tienes que ser tan tolerante o sea, que tolerar el intolerante. O tolerar que de repente tengamos la ciudad llena de vagabundos en la calle muriéndose, y eso hay que tolerarlo también, porque eso es la parte buena de la tolerancia. Entonces como que se usó contra el propio sistema. Y pues también siendo Silicon, o sea, toda la zona de Bahía San Francisco, donde están las contraculturas, las ideas un poco así más locas. Las ideas woke estas nacieron de Berkeley, de la zona así más liberal de ahí, y era algo muy nicho. Pero pasa es que se empezó a apoderar de la cultura de tech y lo empezabas a notar un poco, sobre todo en 2014, 2015, que empezaba la gente a decirte, no, you can't say that, como no puedes decir eso. Yo, ¿cómo que no puedo decir eso? ¿Pero qué tipo de cosas a lo mejor? Una palabra, ¿sabes? Una palabra que sonaba un poco, pues es que es un poco ofensiva esa palabra. Mejor no lo digas, porque si no vas a dañar a alguien. Y es como, ok. Yo tengo que decir que no voy a decir nombre, pero uno de los que trabaja con nosotros, literalmente le metieron en un curso de reeducación porque en una charla no se dirigió a las minorías. En un puto curso de reeducación le metieron en la empresa. Es como, ¿pero qué me estás contando, tío? Esto es surrealista. Sí. ¿Sabes? Pero es surrealista. Es brutal. Y cuando empezaron a cancelar a la gente... O sea, yo me acuerdo que la primera vez que lo vi fue con Brendan Eich, que era el fundador de JavaScript, que había creado el Firefox. Y me acuerdo que lo echaron de Firefox, también desde el fundador, porque había donado al Partido Republicano hace 10 años para una cosa que querían prohibir. Era cuando estaban aprobando el matrimonio homosexual y había votado en contra.
Y bueno, es un tema pues, que tú puedes estar en desacuerdo, No. pero bueno, tampoco es para cancelar a alguien y tirarlo del trabajo. No. Y cuando se supo eso, lo echaron del trabajo, fue como el paria de Silicon Valley, y digo, vale, está claro que no podemos estar de acuerdo con eso, pero tampoco es como para echarlo de la sociedad, ¿no? O sea, por alguien que piense diferente. A mí me parece súper curioso porque ahora que comentas esto, es como, me cuesta creer cómo a lo mejor en el mundo tech ha calado tanto lo woke, pero por ejemplo con los videojuegos no han podido. O sea, es como que los videojuegos ha sido un núcleo duro que han intentado meterlo y nada, que el usuario no ha querido ni de coña adaptarse a eso. Yo creo porque tienes que voluntariamente aceptarlo, ¿no? O sea, eso. Lo otro es tienes que pasar por el aro porque si no te van a cancelar o va a pasar cualquier cosa. Pero el videojuego al final es una cosa que tú voluntariamente tienes que comprar y usar tu tiempo. ¿Sabes? Al final eso no lo puedes forzar a alguien a jugar algo, sino... Aún así lo han metido muchos videojuegos, ¿no? Sí. También, dicen. Sí, pero que al final el usuario medio del videojuego se ponía de una manera pero frontal. De decir, o sea, mira, si tengo que no dejar de comprar esta saga, no la compro. Ya. Es Que, por curioso. ejemplo, en el cine se ha visto, pero no tan fuerte. O sea, no ha habido una oposición tan fuerte, por así decirlo. Ya, en el cine lo han metido demasiado. Pero también la gente va menos al cine, ¿sabes? La gente cada vez va menos en Estados Unidos. No. No sé si es una reacción a eso. Y hay mucha pushback esto contra Disney y tal. Sí. Han metido Bueno, mucho. el batacazo que se han pegado con lo de Blancanieves ha sido histórico. sí. O sea, creo que ha sido ya el culmen del fin de todo esto. Y yo creo que todo fue una reacción a la crisis de 2008, un poco. Porque yo creo que hubo como una crisis del capitalismo de decir, vale, el capitalismo nos ha llevado al crack este que ha arruinado a todos los bancos y luego encima pues han rescatado los bancos y un poco han pagado justos por pecadores y se creó como una idea de, vale, hay que darle una vuelta para que no sea solo el incentivo de una empresa a ganar dinero, sino Tenemos que parecer buenos ahora, ¿no? Claro. Y lo que me molestaba un poco es como que se apoderaron de movimientos que eran muy loables, como pues, ser ecologismo bien entendido, pues yo creo que es muy bueno. Las libertades a las minorías, todo eso son cosas que son buenas, pero si las acapara un fondo de inversión de BlackRock, no sé qué, y las dice que ahora todas las empresas tienen que potenciar eso de forma extrema para ellos poder de una forma limpiar su imagen. No. Son excusas al final porque al final los tipos de interés estaban a cero, todo el mundo estaba forrándose. Se podían financiar cualquier mierda. Y lo usaban eso como parapeto de decir, no, sí, nosotros estamos ganando mucho dinero, pero también estamos cambiando la sociedad, estamos ayudando a causas sociales, pero luego en la realidad no estaban ayudando para nada, estaban casi que empeorando la situación. Sí, que yo creo que en los ambientes laborales también generaban situaciones que a lo mejor no eran muy cómodas. Es decir, me están metiendo aquí ciertas personas que no tienen capacidades adecuadas como para estar aquí por el hecho de su identidad. Exacto. O sea, yo creo que eso es lo más racista o lo más discriminatorio que puede hacer. Es decir, tú estás ahí porque eres negro, mujer, discapacitado, asiático o lo que sea. Sí. Hay la diversidad mal entendida. Yo incluso en las universidades a mí me decían poner, tú que eres blanco, hispano, no sé qué. Yo, pero ¿qué más da, tío? ¿Que tengo pues, el tamaño de mi zapato? ¿O tengo el pelo largo? O sea, no sé, son cosas Bueno, eso como español igual puedes explotarlo. Ahí, porque ahí sí, puedes decir, soy hispano. Hispanic. Pero dicen, no, pero tú eres el conquistador, no eres no sé. Pero es que es la diversidad mal entendida, yo creo. La diversidad es la diversidad de pensamiento. O sea, yo creo que a mí me encanta hablar con gente que piensa completamente diferente a mí y tienes que estar siempre dispuesto a cambiar de opinión. Sí. Pero no diversidad de colores. Y a mí también que me parece que hemos perdido algo que creo que es muy positivo y es el decir, mira, podemos pensar distinto, tú puedes ser todo lo progre que quieras, pero vamos a dejar todo lo ideológico al lado y vamos a trabajar. Exacto. Es decir, tenemos un objetivo, tú tienes tus mierdas y haces tus cosas, yo hago las mías, vamos a intentar trabajar, ¿sabes? Es como, ¿en qué momento hemos sido incapaces de dejar eso de lado y nos hemos convertido como en personas incapaces de entendernos por la ideología? Ya. Es muy curioso eso. No lo sé. Sobre todo, bueno, hay gente que decía o comulgas con mi forma de pensar o eres un enemigo. O sea, es que ahora casi un modo secta. Donde no puedes... Es que yo no creo, yo pienso en mis padres, yo no creo que mis padres no se hablaran o no trabajaran con alguien porque ese votara PP o PSOE. Claro. O sea, no creo que si llegara a eres ese amigo del punto. Madrid o del Barça y tú eres Claro. del otro equipo y no le hablas. Es que no sé, tampoco... Lo más interesante es estar con alguien que piensa diferente a ti. Sí, O es sea, que yo a veces he hecho esa reflexión y a veces he pensado de que, coño, los mismos colectivos que hablan de apertura y de tolerancia son los más intolerantes hacia los diferentes. En el sentido de que si tú no eres queer, yo no me siento cómodo contigo. Porque a lo mejor no me estás tratando como yo quiero que me trates, pero yo quiero que el mundo se adapte a mí. Es decir, si el mundo no está adaptado a mí, yo me siento incómodo. Ya. Pero ¿cómo puedes hablar de tolerancia y de respetar a todo el mundo si eres incapaz de respetar a todo aquel que no se adapte a lo que tú quieres? Es como, joder, es un poco chocante, ¿sabes? Es un bastante poco chocante. intolerante. Y sobre todo la gente que siempre te habla diciendo que es
muy tolerante, yo creo que suele ser la señal de lo que no lo son. Claro que sí. Y ahora como en Corea del Norte que dicen que es República Democrática de Corea del Norte Democrática. Cuando lo pone la palabra es que probablemente intentan... Sí, es como el meme este típico de soy racista y ves a todos los amigos, tienes ahí a un marroquí, a un venezolano, un ecuatoriano, luego todos, no somos racistas, son todos iguales. Yeah. Es muy curioso. Eso hay pueblos en California que lo ves, que llegas a pueblos que son todos millonarios, llegas, todos tienen en la puerta un cartel del Black Lives Matter, no sé qué, support, the queer, no sé cuántos, y luego son todos blancos. No hay ni un negro en el pueblo. Sí. Y todos con el pelo azul y todo el rollo así, y es como, vale, todo en inglés dice virtue signaling, que es como tú que intentar aparentar algo que no lo eres. No. También te digo que yo creo que el racismo se ha utilizado como un arma arrojadiza, porque luego en la práctica, yo lo he hablado con gente de Hispanoamérica, también incluso marroquíes me han dicho, si es que en la práctica nosotros utilizamos el racismo, pero nosotros somos también muy racistas con los negros que vienen a Marruecos. Sí. O sea, somos profundamente racistas con ellos. Y al igual, en Hispanoamérica igual, en plan, hay rangos de es que no, este es peruano, este es bolita, este es como que tienen sus propios niveles de racismo, pero es como que se ha utilizado al hombre blanco como tú eres el privilegiado y tú eres racista con todo, pero es que luego los cabrones ellos también son racistas entre ellos. O sea, tienen como su... Digamos las castas, que sus rangos. ¿no? Sistema de castas un poco. Sí, o sea, vete a Colombia. En Colombia, tío, se mueven mucho por el tema de, mira, yo soy de esta familia o yo soy de esto, ¿sabes? Como hay cierto clasismo que luego cuando salen de ahí es como que, cabrón, pero si en tu país sois más clasistas que nadie. O sea, ¿cómo me vas a dar lecciones de nada, sabes? Ya. Y es que nunca he entendido el racismo, sobre todo en Estados Unidos, no... Tienen una obsesión con el tema, pero yo creo que lo usan como arma arrojadiza y para distraer a la personal de otras cosas mientras se están forrando por detrás. Yo creo que sobre todo porque hay mucha diferenciación, sobre todo de la población negra del resto de la población, que está como muy, digamos que, no toda, porque sí que es verdad que hay muchos negros que están muy integrados dentro de la sociedad americana y que al final son como uno más, pero sí hay como esa cultura del gueto, por así decirlo, de gente que crece... Y victimizarlos, hacerles sentir que son víctimas. Sí, a mí no sé, pero tú te lo puedes tomar como víctima, te lo puedes tomar como chiste. Al final a mí me dicen, en español, estás todo el día de siesta. No sé qué, y yo, total. Fenomenal, pero me da igual. O sea, te ríes y sigues currando y demuestras que vales y ya está. Total. Si te lo tomas como, el mundo va en contra mía, he nacido así y ya tengo en contra, entonces no vas a llegar a ningún lado. Sí, total. O sea, son técnicas que usan para intentar reprimirte, hacerte víctima, darte una paguita y tenerte ahí cara que no genera. Sí, a ver, monetizar también un poco el victimismo, que a la gente le gusta mucho. La posición de víctima es muy cómoda, yo creo. Sí. Pero eso en América siempre, o sea, nadie te debe nada. Eso es una cosa que siempre se ha entendido. No. Que tú llegas ahí, es la mentalidad inmigrante de que llegas ahí y nadie te va a regalar nada, tienes que currártelo tú todo. No. Pero adopta un poco la mentalidad europea de, no, ahora todos tenemos derechos, tenemos más derechos que obligaciones. No. Y yo los 15 años que llevo ahí lo he visto que se ha europeizado mucho, sobre todo las costas. ¿Qué tipo de cosas dirías que se han europeizado más? Desde la gente no queriendo usar la bandera de Estados Unidos tanto como antes, que eso me llama mucho la atención. O sea, cuando llegas a Estados Unidos te sorprende mucho que pues todos con el himno, la bandera en todos lados. Y poco a poco sí que se ve que la gente como que se empieza a avergonzar un poco más de la bandera, no les gusta tanto, les parece como que esto es represivo, es fascista o no sé qué cosas así. Y entonces ha habido mucho choque ahí entre ambas dos partes de Estados Unidos en el que la bandera de Estados Unidos se ha convertido casi como un símbolo de la ultraderecha o algo así. Y eso es algo muy europeo, creo, ¿no? Que empezó aquí. Y es un poco una pena, porque al final no creo que tendría que ser una bandera algo de división. Y un poco la parte de los movimientos sociales, yo creo que lo woke, aunque venga de California, bebe mucho del socialismo europeo, creo yo también. Sí, al final esa socialdemocracia, estado del bienestar, que muchas veces yo creo que los americanos envidian ciertas cosas y creo que al final la clave está en un equilibrio entre los dos mundos, ¿sabes? Yo creo que si tú coges lo mejor de los dos mundos, al final, si Europa bebiera más de esa competitividad americana, de ese te dejo ir a lo que quieras, te impulso, libertad en la parte de desarrollo de las empresas y demás, y Estados Unidos bebiera un poquito más de esa parte de, vale, voy a entender el estado del bienestar europeo de las partes positivas que tienen los países. Sí. Yo creo que ahí está la clave. Hay una clave, por eso yo creo que unir ambas comunidades de alguna forma para entenderse unos mejor que otros es el futuro, porque Estados Unidos tiene que entender mucho también. O sea, hay partes que ves a gente que el país está en crisis. O sea, cuando lo ves ahí y ves parte de la razón por la que creo que ha salido Trump es porque
hay gente que gana muchísimo dinero, pero luego la gran cantidad de la gente te vas al sur de Estados Unidos o te vas a pueblos fuera de las metrópolis así concretas y la gente sufre mucho, desde a nivel de médico, a nivel de oportunidades de trabajo, educativo, mucha delincuencia y mucho, o sea, homeless por todos lados. Entonces, droga, fentanilo, todo eso son problemas muy serios. Y al final Estados Unidos son los que más invierten en sanidad por habitante. Sí. Pese A ver, tener un también, sistema- también con esto hay que tener en cuenta que la gente piensa que Estados Unidos es España, o sea, en el sentido de, no, Texas es más grande que España. Sí. O sea, es un país inmenso, grandísimo, con muchas diferencias, cada estado es una película distinta. Y yo creo que a veces intentamos como tener una visión, digamos que estereotipada de todo lo que es Estados Unidos y no tiene nada que ver. O sea, yo he estado en muchos sitios y, no sé, estás a lo mejor en San Diego, te vas a Los Ángeles, no tiene que ver uno con otro. Pero es que te vas un poquito más, yo qué sé, para Arizona y eso parece otro país distinto. Te llegas a Utah y eso parece Marte. Sí. O sea, es como que no hay una forma de decirte cómo Estados Unidos. Pues depende de dónde vayas. ¿Sabes? Que es muy Depende distinto. mucho. O sea, que son muy, todos tienen su idiosincrasia. O sea, está claro que todos hablan inglés y tal, tienen algo concreto que les une, pero cada sitio es diferente. Pero, sí, Un sitio que ahora está creciendo mucho, la parte de Texas, que se está yendo mucha gente de Silicon Valley para allá. ¿Qué está pasando por allí? ¿Es interesante? ¿No es? A mí me gusta mucho Texas. O sea, se ha movido mucha gente, han abierto campus de Google, Apple y tal, han abierto campus muy grandes y bueno, Elon se ha llevado Tesla y SpaceX ahí. Han hecho una fábrica de Tesla muy grande, SpaceX, toda la parte de Starlink que está ahí, la parte de Starship, los cohetes nuevos que están haciendo. Yeah. Y es increíble. Estuve visitando al sur de Texas, en la frontera con México, que tienen Brownsville, que han creado una ciudad nueva que se llama, ¿cómo se llama? Stargate o algo así. Una ciudad que está al lado de Brownsville, que la ha creado a Elon Musk y está haciendo una fábrica de cohetes, lanzando cohetes. Es como una especie de Cabo Cañaveral nuevo. No. Y es increíble. Entonces, ha traído mucho talento. Y también la parte de los podcasters han ido a vivir todos ahí, pues el Joe Rogan o gente de esta, pues se ha creado un ambiente bastante interesante. Sí, a ver, a nivel fiscal está muy bien. Yo creo que a También. nivel de seguridad también estará muy bien, como también libertades individuales. Yo creo que es- A nivel fiscal ayuda, yo creo, porque los impuestos en California son casi como en España. O sea, Y el coste de vida. el coste de vida es altísimo y los servicios son mucho peores que en España. Sí, sí. Las infraestructuras no son tan buenas. Entonces, al final, la ecuación... Yo creo que no es la gente no quiere pagar impuestos, sino es que dices, ¿dónde están yendo mis impuestos de verdad? Eso me recuerda al otro día una conversación que tenía con los chicos cuando vine yo de Miami y me decían, nos tenemos que ir para allá. Y digo, a ver, cabrón, no, todavía no. O sea, nos vamos para allá si tenemos un montón de negocio ahí y empezamos a ganar pasta como se gana pasta allí. Porque yo no me quiero ir a vivir allí y ser clase media. ¿Sabes? O sea, prefiero ser clase alta en Europa, ¿sabes? Se vive... Sí. Y mira que en Miami tampoco hay impuestos. Sí, pero el así- coste de vida es que yo creo que el español medio no se da cuenta de lo que cuesta en Estados Unidos las cosas. O sea, yo me he estado ahí a lo mejor 15 días y se nota, ¿eh? O sea, porque tú sales por aquí en España, en Andorra, y para que te metas una cena de 100 y pico euros te has puesto muy bien. Sí. Pero allí en Estados Unidos es el estándar, o sea, $100 te los gastas. $100 para normal. cenar lo normal, sí. Sí, sí, lo más normal. Y claro. Y a ver, luego la gente dice, no, el tema de las tips. Las tips es lo de menos. O sea, que ha subido todo tanto que, pues yo qué sé, una puta botella de agua, pues a lo mejor te vas a $5. Ahora quieren que fácilmente. les pongas tips a los ordenadores, porque ahora le pides las cosas con las pantallas y te pone tip. Sí. ¿Yo tip a quién? Al verdad, AI. sí. Es cierto, es Si muy- le das tip al AI que... Bueno, y ahora tienen otra cosa que esa ya sí que me ha parecido acojonante. Es como, te incluyen la tip ya dentro del servicio, pero te ponen otra tip para la persona en concreto que te ha atendido. Es como, hijo de puta. O sea, es como, ya tienes la tip en sí, dice, pero te explican, no, la tip es para repartir entre todos. Pero ahora Claro. la tip mía. La tip mía. Cago en Dios. Y luego la siguiente, la Y de de... San Francisco te ponen SF tax, luego COVID, aún te ponen tax de COVID. Y es que eso qué es. Hostias. Y a veces te lo ponen aún. Todavía, pero ¿de Sí. qué? No sé, por el COVID. Me meten una tax por el COVID, ¿no? Y luego otro de healthcare, para darle sanidad a los empleados. Yo, pues le estoy dando tip, te estoy pagando y encima tengo que pagarle un tip aparte para la sanidad. Joder, macho. No sé. Pues a mí en los tips siempre me parecen, dame el precio y te lo pago, pero es como un poco demasiado al final. Sí, o sea, a ver, al final yo entiendo que hay países que tienen cultura de las tips. Perfecto, pero ya el triplicar las tips es como me jodas. O sea, ya me estás estafando. O sea, Sí. todo para el cliente, ¿sabes? Es como tú como empresario no le pagas una mierda a los trabajadores y quieres que se lo pague el cliente todo. Ya. Me jodas. Sobre todo que no para de subir, ahora es a 25%, lo normal. No. Sí. Pero sí. Hablabas antes de Elon. Tú que has estado en Silicon Valley desde tan atrás, ¿cómo has visto este desarrollo de Elon Musk? El Elon siempre ha sido como un ídolo en Silicon Valley, un poco malentendido. O sea, había gente que pensaba que era un
Bernie Madoff, ¿sabes? Algo así, que estaba creando una estafa piramidal porque todas las empresas que montan beben unas de otras, se financian una a la otra, sacan talento de Tesla y lo meten en SpaceX o Neuralink o todas estas. Entonces era una persona muy extravagante que estaba haciendo algo así muy raro, pero la gente lo veía como un poco con, bueno, este tío, o sea, ha montado PayPal y tal, ha ido bien, pero hay muchos casos de fundadores que montan algo que le va bien y la segunda empresa les va fatal y se acaban en la mierda. Entonces, pero con Elon siempre estaba un poco esa sensación de, bueno, esto a ver cómo acaba. Y cuando me mudé a San Francisco, mi compañero de habitación trabajaba en Tesla al principio. Entonces íbamos a Tesla los fines de semana a la fábrica. Nos dejaba el coche, sacábamos el Roadster por ahí. Y veías a Elon ahí en la fábrica volviéndose loco. Y era un poco estilo Steve Jobs, en el sentido así muy extravagante, un poco mal humor a veces. Y un poco ha ido creciendo poco a poco en convertirse en... Un poco a veces en hacer reír, de repente convertirse en un ídolo. Sí, ahora toca ser villano. Ahora toca ser villano. Pero Elon era la persona más de izquierdas que había, más demócrata, el mejor amigo si vas al pasado, estaba con Obama siempre. Y bueno, el movimiento de los coches eléctricos era, vamos, la gente republicana de derecha se reía de eso, porque era como, ¿no? Eso va en contra de la gasolina, de la industria del automóvil. Y fue algo heroico que hizo y yo creo que mucha gente debería estar contenta con eso, pero claro, por alguna razón la han puesto ahora como el villano. Yo creo que es un buen ejemplo Cristian, de cómo no es que la gente se haya radicalizado a la derecha, sino que el mundo se ha radicalizado muchísimo a la izquierda. Entonces, el que antes a lo mejor era un poco más, digamos que socialdemócrata, ha quedado como un tío de derechas ahora. Sí. Entonces, porque se ha llevado el mundo tan a la izquierda que, claro, al final has cogido a mucha gente que ha sido totalmente excluida de todo ello, porque es como, yo no tengo nada que ver con esto, porque es absolutamente demencial. Y claro, has llevado a un tío que clásicamente era demócrata al Partido Republicano. Sí. Muy curioso. Y es un poco lo que ha hecho Trump por las razones por las que ha ganado, porque la gran parte del equipo de Trump son exdemócratas. O sea, el RFK, el Kennedy, el Tulsi Gabbard, Elon Musk, todos estos eran tradicionalmente demócratas. Sí. Pero yo creo que mucha gente del Partido Demócrata se ha ido radicalizando, más que radicalizando, porque puede ser bien tener a alguien en el equipo que sea un poco radical y ya está, pero no expulsar a la gente que no piensa como tú porque no comulga 100% con tus ideas. Yo me acuerdo que hice un vídeo hace como 4 años advirtiendo de esto cuando empezaron a coger fuerza figuras como Bernie Sanders. Dije, cuidado, que estoy viendo aquí ya cosas en Estados Unidos que antes no se veían. Y las Alexandria Ocasio-Cortez y esta gente, ¿sabes? Que es un poco meme, pero... Sí. Pues la gente tiene mucha repercusión, ¿eh? Y Bernie Sanders estaba súper de moda. Yo creo que mucha gente en San Francisco era muy pro Bernie Sanders y cuando le dieron la candidatura a Hillary Clinton fue parte de la razón, yo creo, por la que ganó Trump también la primera vez. Era por un poco la jugada que le hicieron a Bernie Sanders, que era la persona más que mucha gente estaba apoyando. Y por política interna o por lobbies o lo que fuera, pues no le dieron el rol. Bueno, yo creo que es más por rangos. Al final un Clinton tiene apellido, ¿sabes? Y también. Creo que y la pasta de fondo. Sí. Y que al final los donantes y todo... Por mucho que tengas un tío que digas, vale, tiene cabida, al final yo creo que ahí tira mucho las castas. Sí. Y aquí, ¿cómo se ve? O sea, aquí lo que me doy cuenta es que los medios son como muy... Tienen una visión de Estados Unidos como muy unitaria, ¿no? No hay disidencia de opiniones... Bueno, a ver, yo te diría que sobre todo en la época Biden no se ha hablado de Estados Unidos, muy poco. O sea, puntualmente se ha hablado más con el tema de la guerra de Ucrania, pero no se habla. O sea, el punto es que cuando hay... Yo la sensación que tengo en los medios, al menos en Europa, es que cuando están los demócratas en el poder no se habla de Estados Unidos. Como que no hay mucho que hablar. Pero cuando llega Trump al poder es como que tienes una cobertura de Estados Unidos ininterrumpida. O sea, todos los días te enteras de todo, absolutamente todo. Y claro, yo creo que ahora hay un consenso, sobre todo europeo, de hay que demonizar a Trump, hay que demonizar todo lo que hace Trump. Trump está loco, Trump no sé qué. Hay algunas cosas que pueden estar más justificadas o menos justificadas, porque, por ejemplo, si miras el tema de los aranceles desde la perspectiva europea, es como, vale, nos perjudica, sí. Pero también hay que ver la profundidad de todo esto, es decir, vale, ¿qué se está buscando con todo esto? Y también qué hemos hecho nosotros con Estados Unidos para que ellos respondan así. Que esta también es una cuestión interesante, porque yo al final, como llevo muchos años dando cobertura a todo esto, me acuerdo de la tasa Google, me acuerdo de todas estas cosas. Y en su momento nadie se rasgó las vestiduras y dijo, oh, estamos haciendo aquí aranceles, estamos metiendo impuestos a empresas americanas. O sea, nadie ha hecho esto. Pero cuando tienes una respuesta de, pues mira, aquí manda mi polla, ¿sabes? Pues tiene este tipo de cuestiones. Pero sí que es verdad que hay algo que yo creo que al final es el trasfondo real por lo que está haciendo Trump, que es el intentar hacer sostenible la deuda que tiene Estados Unidos. Al final Estados Unidos lleva mucho tiempo
digamos que echando la pelota hacia adelante, subiendo el techo de deuda, imprimiendo dinero, subiendo el techo de deuda, imprimiendo dinero. Y yo creo que Trump ha llegado y ha dicho, mira, voy a intentar reducir el coste de mantenimiento del Estado al mínimo, los gastos vamos a reducirlos al mínimo y vamos a intentar pagar todo esto, ya sea o con aranceles o financiándolo, digamos que quitando déficit comercial. Pero claro, con esto al final haces algo que es un poco mafioso. Te obligo a que tú me tengas que comprar un mínimo de ciertas cosas para que yo te quite unos aranceles y podamos comerciar bien. Entonces está jugando con esa posición de poder de, mira, Europa no me compra coches y tú me vendes muchos coches aquí en Europa, entonces tú me tienes que comprar más coches a mí. Claro, estás entrando un poco en dinámicas de o me compras a mis coches o te jodo, ¿sabes? Y yo creo que es lo que están buscando. Al final es como quitar esta parte de deuda que tienen y que ven que no son capaces de quitar con este tipo de cuestiones. Sí. Y luego sumado a la presión que están haciendo de... Saben que tienen un mercado muy grande, saben que ninguna empresa no quiere estar en ese mercado, dicen, pues, o produces aquí, generas empleo aquí y pagas impuestos aquí, o te voy a meter unos aranceles de la hostia. Entonces, ¿qué pasa? Te llegan inversiones millonarias, te llega empleo... Y yo creo que está intentando tirar del consumo interno y del empleo interno, ¿sabes? Pues voy a traer un montón de empresas que invierten mucho dinero aquí, fluye el capital y incentivo que la economía interna vaya muy bien. Y no dependerá a lo mejor tanto de la parte exterior, yo creo. Y luego también la batalla con China, que yo creo que con China la caga un poco, creo. Porque la sensación que me da es que ha ido como a la teoría del hombre loco, de estoy loquísimo, y China ha doblado la apuesta. Y yo creo que se han dado cuenta de, hostia, pues igual nos toca sentarnos y negociar. Y es la posición a la que está haciendo Trump, de no, vamos a negociar. Ya se ha relajado un poco más, ya vamos a negociar. Y yo creo que también la han calado un poco, de que al principio colaba y yo creo que ya se han dado cuenta de que su forma de negociar es, te dice una barbaridad y luego se sienta a negociar. Sí. Lo que me da un poco la sensación. Y la forma de pensar, o sea, lo que yo noto un poco de los medios es que todos tienen una opinión muy concreta, ¿no? Sí. O sea, no hay... O sea, tú creo que tienes una visión un poco más con detalle de por qué estar haciendo, pero nadie se pone un poco en la situación de... A ver, lo que percibo es que la gente como tiene un poco de prepotencia, es decir, los americanos están locos y no tienen puta idea. O sea, lo que hay que ver es la visión global. El decir, vale, Europa tiene sus intereses, pero Estados Unidos tiene los suyos. Y tú tienes que ver un poco pues, la realidad de, a ver, este tío está loco de verdad o está buscando hacer ciertas cosas. Que te puede parecer bien o mal, pero tienes que analizarlo desde la perspectiva de estrategia política. Porque... yo veo estas estrategias y las veo que las aplicara cualquier país europeo y yo creo que estarían bastante de acuerdo la mayoría de personas. Sí. O sea, sí es verdad que se critica la parte del proteccionismo que puede tener, pero es que hay gente que en España apoya el proteccionismo. O sea, que si esas mismas políticas se aplican en España es como, de puta madre. Claro, el punto es que, claro, la gente le pide a Trump que mire por cosas que no son su país, ¿sabes? Como él mira por su país, ¿sabes? Al fin y al cabo. Es que han vendido la imagen de que Estados Unidos es como el padre de todos, el protector y tal. Entonces, cuando hace algo que no está a tu favor, ya te lo piensas que es como... está traicionando. Y que también el libre comercio tiene que ser bilateral, que es lo que yo comento muchas veces, que esto es complicado, en el sentido de que se le pide a Estados Unidos que sea libre comercio total, pero China no quiere. China es el mayor país a nivel de limitación de inversión extranjera del mundo, prácticamente. O sea, si quieres entrar en ese mercado, vamos. Es como, China tiene que recibir libre mercado en el resto de países, pero China no da libre mercado en su propio país. Un joint venture con ellos, en el 51% de las acciones. Claro, propiedad intelectual se la pasan por el forro. Ese es el punto. O sea, es como, ¿quién coge a China, le sienta y dice, es que China es muy proteccionista? Nadie hace eso. Ya. Entonces... a Estados Unidos se le juzga por ello, porque dice, bueno, es que el garante de la libertad, pero también es como, el libre mercado está bien siempre que es bilateral. Pero si no es bilateral, hay gente que se puede aprovechar de tu bondad. De que yo, vale, te dejo entrar como quieras sin ninguna regulación, pero tú no me dejas hacer lo mismo contigo. ¿Cómo combates eso? Pues al estilo Trump. Sí. Eso es lo que no se entiende. Y a veces pongo un poco el ejemplo de lo que ocurrió con Corea del Norte. Joder, yo me acuerdo de la primera gobierno de Trump, que hubo muchas tensiones con Corea del Norte. Sí, el y parecía que iba a haber guerra, pero al final hubo paz. Y hubo un acercamiento. Entonces, yo creo que es cuestión de dejarle cocinar. Hay que dejarle... Seguramente este primer año sea bastante convulso, pero veremos el segundo. Yo creo que va a estar ahí bastante de dar muchos titulares, porque yo le he visto de empezar muy a saco. Se ha empezado pero con todo. O sea, firmando desde el primer día órdenes ejecutivas ahí. Además, me hizo mucha gracia que se puso en un estadio a firmar órdenes ejecutivas. ¿Ah, sí? O sea, él sentado con los ahí. niños al lado. Sí. Muy show. Eso sí que es muy americano. Ahora firma una que era de que obligo que la presión del agua en las casas de las duchas tiene que ser como mínimo tal. Sí, es verdad que lo hizo Obama, algo así que lo... Sí, para limitar el agua, para ahorrar el agua, no sé qué rollo. Sí. Bueno, a mí me da la sensación que por mucho que los europeos piensen que no, que Estados Unidos está sanando muchas cosas y que va a dejar gran parte de los problemas que hemos tenido Europa antes que nosotros, porque también llegaron antes, y a Europa le va a costar más. Sí, yo creo que es una oportunidad muy buena para Europa, porque abandona un poco el paternalismo de tener un poco más de iniciativa privada, recuperar el espacio en el mundo que siempre ha tenido Europa y no estar siempre a rebufo de Estados Unidos. Sí, verdad. O sea, yo creo que Estados Unidos, en el fondo, Trump, cuando
te dice algo agresivo, yo creo que es porque le importas. Luego, cuando te dice, muy bien, todo fenomenal, es que se la sudas. No. Pero cuando a veces incluso hasta que te insulta, yo creo que es porque le importas. Entonces hay que entenderlo desde el punto de vista de, vale, aquí hay una oportunidad de alguien que me está diciendo las cosas, puedo estar a favor o no, pero me presta atención y le importa, entonces hay que llegar a un acuerdo, ¿sabes? Y intentar entender cómo funciona, pero a mí, no sé, viendo el equipo que tiene, o sea, me da más confianza que la primera etapa de Trump tenía un equipo un poco más casposillo. Bueno, también hay que recordar lo que los alemanes hacían cuando Trump les advertía del gas ruso. Se reían mucho. Y tuvo razón con perspectiva y con el tema de las centrales nucleares. Entonces, yo creo que al final se le puede tomar como este tío es un desequilibrado y mal, porque nos hemos acostumbrado mucho al político corporativo. Sí. El político que dice lo que la gente quiere oír, la gente y que no va directo. Es un poco el fenómeno Milei también, que Milei choca, porque es como, no hay plata, los chorros. De otra forma de hablar, pero es como otro tipo de política que yo creo que contrasta mucho con la política de los modales, por así decirlo. Que eso es muy boomer. Yo creo que es muy de la cultura boomer, de que al boomer le importan mucho las apariencias de cómo se dicen las cosas y como, yo diría que el decoro. Pero luego les mienten y les da igual. Siguen votando. Hay mucha gente que está cansada de eso, de la apariencia del bien y luego no hacer el bien en verdad. Totalmente. Y luego, luego empiezan a salir escándalos y cosas y pero esta persona parecía que era la persona más ética y que daba clases del moral a los demás. Y luego por detrás es un monstruo. Y ha habido tantos casos así en Estados Unidos, yo creo que con la isla de Epstein o P. Diddy, toda esta gente, todos los casos que ha habido de corrupción brutal, que la gente se ha dado cuenta como que la gente que va aparentando tanto, muchas veces es peligroso. Nuestro buen amigo Sam Bankman. Este sí que era peligroso porque el cabrón decía, no, yo estoy aquí por el dinero, yo conduzco un coche ahí normalito, hijo de puta, se llevó todo por detrás. Madre mía. Ahora lo entrevistaron otro día en la cárcel, ¿lo viste? No sé, que ahora... Sí, ¿verdad? Sí, el Tucker Carlson. No sé cómo le dio un móvil y lo entrevistaron. Sí. Además, la gente le llamó la atención porque puso un tuit hace tiempo. ¿Sí? Que en teoría no tiene teléfono, pero puso un tuit. Ross también ponía. A mí a Ross lo seguía mucho, Ross Ulbricht, pero creo que los ponía, se los pasaba en papel a su madre y su madre los publicaba. Joder. O sea, en verdad, los Ross Ulbricht, joder, o sea, lo piensas con perspectiva y es como porque a Trump le ha interesado estratégicamente, de cara al electorado más libertario, sacar a este tío, pero es que este tío le habían metido 3 cadenas perpetuas. Sí, es una puta barbaridad, chaval, o sea, es como joder. Por dar un golpe a toda la parte descentralizada de Internet. O sea, que está claro que la gente usaba el Silk Road para temas ilegales. Sí, pero es como un poco lo de Tornado Cash, ¿sabes? Sí. Como tú estás metiendo a los developers dentro de la cárcel por hacer un software. Ya. ¿Sabes? Y han hecho mucho el debunking ahora, con muchos fundadores, sobre todo de empresas de Bitcoin y tal, en Estados Unidos, empresas buenas, que quitaban la cuenta del banco. Joder. Pero un montón de casos de gente que dice, no, porque estás haciendo algo blockchain, alguna tecnología, alguna cosa que va en contra y los bancos van a los bancos de Estados Unidos y dicen, no, esta persona no puede tener una cuenta de banco y les cierran las cuentas. Eso está súper documentado, que ha pasado un montón de los últimos años. Y además que eso, en verdad no eres consciente de lo vulnerable que eres, porque, no sé, con el efectivo por lo menos pues tienes algo que no te puede quitar nadie, pero con la cuenta de banco es que te quedan vendidos. O sea, puedes ser millonario y literalmente no tener nada. Te dejan en calzoncillos. No puedes comprar nada, te quitan tienes el credit score en Estados Unidos, que si no tienes credit score no puedes comprar una casa, no puedes comprarte un coche, no puedes hacer nada. Es como una forma de echarte de la sociedad. Sí, además que el tema del credit score a mí me llama mucho la atención porque me comentaron que no era tanto el qué solvente eres en sí, sino lo rápido que devuelves el dinero. Sí. Súper curioso, eso me llamó la atención. No es que lo devuelvas, sino que si pides cosas a mucho tiempo es como que no tienes tanto credit score que un tío que lo devuelve muy rápido. Y si por alguna se te olvida, yo tenía una tarjeta de crédito, por ejemplo, una vez que no puse el autopay y pasé 3 meses sin pagarla y creo que debía $100 o algo así. Hostias. Y el credit score se me fue a la mierda. Digo, no puede ser que por $100. Algo así, pero porque has estado un tiempo sin pagar. Sí. Y eso para ellos es como... Les da igual la cantidad muchas veces. ¿Y luego lo recuperas rápido? Hay formas de recuperarlo, pero tardas un montón de tiempo y tienes que ir poco a poco. Es una cosa un poco extraña, porque es un poco como lo que hacen en China, ¿no? Tener la credit score esa social que tienen. No. ¿Y si no necesitas a lo mejor el crédito y eres un tío que vas totalmente a débito? Muchas veces no te alquilan nada. O sea, tienes que endeudarte por cojones. Sí. Las tarjetas de crédito, por eso todo el mundo te aconseja tener tarjeta de crédito para tenerte en el sistema y ver que devuelves, que pagas. Pero si pagas a tocateja, no hace falta... Muchas veces no. Sí. Yo he ido a sitios a intentar alquilar una casa o comprar algo y lo pago, ¿no? Todo adelantado, ¿no? Necesitas el credit score porque queremos saber que eres una persona de fiar, no sé qué. Pero yo creo que por los seguros, porque luego el seguro de la casa necesita saber que la persona que está ahí tiene el credit score.
Hay mucha regulación rara en Estados Unidos. No. Sí, a veces me comentaron también, por ejemplo, con el tema de los seguros, que hay casas que te cuesta más el seguro que la propia casa. Sí. Por el hecho de que está a lo mejor en una zona, pues, sea, de huracanes o... Y los de... impuestos de las casas en Estados Unidos. O sea, en Miami, por ejemplo, en Nueva York, igual pagas 2.000 o 3.000 pavos de impuestos al mes. Joder, chaval. Sí. Solo de impuestos, aunque sea tu casa. No ves. Y HOA, impuestos de la ciudad, impuestos de no sé qué, de medio ambiente, no sé, rollos. Es un buen ejemplo de que la propiedad privada en sí no existe en ese sentido. Sí, Es tuyo mientras lo pagues. Si no lo pagas, no es tuyo. Hasta que el gobierno te venga un papel y te diga, esto ya no es tuyo. Sí, efectivamente. O sea, en el sentido de que si tú dejas de pagar esos impuestos, mira a ver qué pasa. Sí, sí. Muy curioso esto. Eso es... ¿Tú cómo lo ves eso? Aquí en España es un poco parecido, ¿no? O sea, A ver, sí, en la práctica sí. O sea, tú dejas de pagar el IBI. ¿Sabes? Empiezas a tener una deuda ahí que... Sí, o sea, eso se lo comenté yo a Bastos y me dijo que sí, es verdad. Que la propiedad privada en sí, en España, que estrictamente no existe. Porque al final estás sujeto a que el Estado no decida arbitrariamente, por lo que sea, pues cogerte esa propiedad o tú dejas de pagar ciertos impuestos sobre la propiedad y te lo quiten. ¿Y cuál es la solución para eso? O sea, No hay solución, cojones. O sea, si es que están acabando con la propiedad privada. Si es que ahora todo se alquila, si no te fijas. Sí, Es que hasta una película prácticamente ya no es tuya. es O sea, verdad. no la tienes, la alquilas o si la compras, la tienes, pero no la tienes en sí tuya. O sea, es como si la quieren quitar, te la puede quitar, porque es al final un derecho de uso, por así decirlo. Como pasa con Uber, como pasa con Cabify, como pasa con cualquier cosa. Eso lo hicieron con los Sonos, me acuerdo una vez que pusieron un servicio que te comprabas el Sonos y tenías que pagar una mensualidad para tener acceso a la aplicación. Si dejabas de pagar, te dejaba de funcionar el Sonos, el altavoz. No. Y decía, pero si es mío el altavoz, ya lo he comprado. No, no, es que si no pagas esto ahora, ya no, el altavoz deja de funcionar. Sí, es que literalmente sí. Los coches igual, ahora que están todos conectados a internet. Bueno, es que a día de hoy son ordenadores gigantes. O sea, a día de hoy un coche yo creo que es el mayor ordenador que puede haber. ¿Has de visto cambio. los coches autónomos que hay en Estados Unidos ya? No los he visto todavía, pero sí que he visto una cosa que me hizo mucha atención, que fueron los delivery estos autónomos. Tío. Ah, las cajas que van por sí, ahí. sí. A ver, no van muy finas, la verdad, porque las he visto volcar, las he visto Y quedar la sin gente las callar. revienta o las tira al río o algo así. Pero, a ver, mal no van, ¿eh? Porque yo me fijé que o sea, se paran en los semáforos, cruzan bien. Sí que es verdad que vi uno volcar que pilló a lo mejor la acera, dice así, y se volcó, pero no sé, al menos en Miami la gente los respeta, ¿sabes? Sí. O sea, los pone bien, los deja así, no los molesta, ¿sabes? Pero no sé, me parece que están bien, pero me parece que tienen poca practicidad por el momento, ¿sabes? Sí. En San Francisco que están los coches autónomos que los taxis, o sea, los dan como los Ubers, pero que te recogen coches sin conductor. Joder. Y te lleva por ahí y hay un movimiento anti-tech de intentar sabotear esos coches. Hostias. Entonces la gente va y les pone pegatinas a las cámaras para que se rayen los coches y no puedan, se quedan paralizados Qué en toda la calle. cabrones. Bueno, lo está pasando también con los Tesla, que lo están vandalizando. Sí. Eso, yo no lo entiendo, el ataque ese que le están haciendo tan... Bueno, porque al final ha sido un activo importante para que Porque hizo Trump un ganara. saludo supuestamente nazi o algo así, ¿no? Pero Bueno, y también por todos los recortes. O sea, está metiendo la motosierra en gente que a lo mejor vivía muy bien con todas esas ayudas. no ha recortado nada de seguridad social ni de... Ya, pero mucha tema gente, médico, pero ¿no? mucha gente vivía de esas cosas de él. O sea, cuando tú tienes el USAID y te estás viviendo a lo mejor de puta madre, que te financian un medio por lo que sea, de repente te viene este tío y te quedas sin tienes que trabajar. ¿Sabes? Ahora te quitan todo eso. Yo creo que ese es el problema. ¿Le ves algún riesgo a todo esto? Porque está claro que se han pasado de un extremo, pero ahora al otro extremo, ¿cómo puede ser Yo creo que no. que se pase? Porque aquí también hay empatía. O sea, la gente está claro que se han pasado, pero ¿cómo hacemos que no pasemos al otro extremo ahora? de Yo golpe la también? sensación que me da y la experiencia me lo dice es que esto es un péndulo. O sea, si tú te vas mucho para un lado, el péndulo va a ir para el otro lado. Y cuando vaya al otro lado, irá un poquito más al otro lado y al final se va moderando. Yo creo que al final la naturaleza es sana. Es como que cuando hay un exceso busca equilibrarlo con otro exceso que lleva a otro equilibrio al fin y al cabo. Pero eso lleva tiempo, ¿sabes? Y probablemente ocurra, ¿eh? O sea, tengamos ahora una época un poquito más hacia el otro lado, luego vuelva otra vez hacia el otro lado, pero no tan lejos, y luego otra vez hacia el otro lado y se vaya equilibrando. Eso es lo que ocurre siempre. Sí. Al fin y al cabo, yo creo que todo se equilibra y ha pasado con el feminismo, por ejemplo. Ahora el feminismo está más tranquilo, más moderado, pero tienes hombres muy cabreados, por ejemplo. Y pues, esa parte de hombres más cabreados igual genera a lo mejor un feminismo un poquito más moderado que acaba generando unos hombres un poquito más apaciguados. Es lo que yo creo que puede pasar. Ya. Yo lo que he notado es que la gente, que los cambios pasan más rápido también. En Estados Unidos ahora solo con Trump, la gente como que por la calle, antes era un poco descontrol en cuanto a vagabundos y crimen y tal, y ahora la gente va con un poquito más de cuidado, yo creo. No sé si es por miedo o por qué, No sé. pero como que se siente más seguro uno por la calle, pero también a costa de qué, ¿sabes? De que si no se te pasas igual te envían a El Salvador o así.
Ya que sí. están haciendo. Sí, porque al final yo creo que eso también genera un desincentivo, porque es como lo de mandas un mensaje, decir, oye, no te pases que estamos a saco. Sí. Entonces, el tío que lleva un poco relajado y venga, yo soy aquí el más malo de mi barrio, empieza a pensárselo 2 veces. Porque Sí. dice, hostia, a ver si me van a coger y me van a enviar para casa. Yo creo que genera ese desincentivo que al final acaba haciendo que la gente no haga gilipollas. Y el problema es como cuando ocurre, es lo que ocurre con los grafitis. Si tú dejas que haya un graffiti, saldrán más grafitis. Si tú no Sí. dejas ninguno, no generas el incentivo que haya grafitis. Eso era una teoría en Nueva York del Sí, el Broken justo, Window, justo. ¿no? Algo así de cuando Literal, había- es así. Sí. Es como que generas un sentimiento de impunidad alrededor de esas cosas. Pero cuando tú las eliminas y no dejas ni una, como que no hay ese incentivo. Porque no sientes esa impunidad de otro la ha hecho. ¿sabes? Sí. No quieres ser ese primero que lo hace, por así decirlo. Eso pasaba en las protestas de Black Lives Matter esas que hubo antes del COVID o durante el COVID en esta, era brutal. O sea, mi calle entraban y saqueaban las tiendas, Ah. pegaban fuego los coches y parecía que estabas en la guerra. Y que no dejaban pasa robar. nada. Es que es el problema, que dejan robar. Es como en California, es como, no, ahí no podemos hacer Sí, nada. Que se lleven todo. Sí, si estás en tiendas y llega gente, se lleva las cosas pitando todo, da igual. A Y mí en me Nueva parecía York también- surrealista en los supermercados, tío, que tenían hasta, no sé, cosas que son muy simples con candado. Sí, que tienes que ir a llevar. pedir todo, sí. Sí, o sea, que no me digas que no, me voy a llevar, yo que sé, algo de cientos de miles de euros, ¿no? Pues una colonia, ¿no? Yo que sé. Y lo notas, hombre, en el metro de Nueva York, yo me acuerdo cuando fui al principio, nadie se colaba. Era como... Incluso tú sin dinero, estudiante, dices, joder, me voy a colar para así me ahorro $2, pero aún así nadie se atrevía y ahora un montón de gente se cola. Ya. Yo creo que se tolera un poco eso. No sé Sí, por qué. ese sentimiento de impunidad y que también el efecto... Es como... Pues a nivel psicológico se ve mucho esto con el paso de cebra, por ejemplo. Paso de cebra, si uno se pone a cruzar, cruzan todos. Sí, Es como, pero si nadie cruza, pues nadie hace el de cruzar, ¿sabes? Porque no hay como ese incentivo. Pero si ya se empieza a generar como una regla no escrita de siempre cruza en rojo, si no viene nadie, la gente Ya. cruza. el tema es que nos pasemos a otro extremo y que nos Ah. pasemos a que rompa un poco la ley y lo metan en la cárcel de por vida o algo Ya. así. Bueno, Que yo es el creo, miedo yo- que yo hay. creo que es una cuestión de que todo el sistema vaya sanando y cuando va sanando yo creo que se moderan las cosas o deberían moderarse, porque si no al final cuando tú restringes demasiado te sale como un movimiento de todo lo contrario, es lo que te digo. Sí, Al final si quieres inteligente y quieres mantenerte en el poder sabes que no tienes que pasarte del todo, porque si no le das gas a la oposición para poder ganar fuerza y si además estás aplicando esas restricciones de manera muy fuerte va a haber gente que se siente identificado con todo ello. sí. Entonces, si eres inteligente, es como empiezas fuerte, lo erradicas de golpe y luego pues, te relajas un poco más y no te vuelves tan, ¿sabes? Sí. Parece Ah, que es lo ok. que está haciendo Trump ahora, ¿no? O sea, un poco... Yo es que no lo sé porque, claro, es que llevamos tan poco tiempo, pero parece que llevamos ya muchísimo tiempo porque se han hecho tantas Llevan cosas en tan 2 poco meses tiempo. solo, Sí, sí, claro. pero es como... Ha empezado tan fuerte que hay gente que se piensa que a lo mejor que esto se va a continuar. Y yo creo que realmente la visión que tiene Trump es su última mandato. Yo creo que lo que quiere es dejar un legado. Entonces, yo creo que quiere todo lo que ha tenido entre ceja y ceja que no pudo hacer en la anterior legislatura, hacerlo ahora. Y por Sí. eso ha empezado tan rápido. Es la sensación que me da un poco. Sí, sí. Y antes de que empezara esto pasaron un par de meses organizando todo. O sea, Sí. tengo un par de inversores míos que trabajan en Doge, son amigos de Elon y tal. Y nada más ganó las elecciones, al día siguiente estaban todos reunidos ya para hacer un plan de, vale, ¿cómo vamos a cambiar esto? ¿Cómo vamos a hacer lo otro? ¿Cómo vamos a entrar en esta organización? ¿Qué vamos a ir? Y hicieron un plan en plan startup, ¿sabes? ¿Conoces los tipos de perfiles que han metido en Dodge? Son todo gente, tienes desde el típico chaval de 20 años, hacker, que te entra en el servidor del departamento Me está riendo lo de Big Balls. Pues, pero luego también tiene gente muy senior. Tiene gente del jefe de cohetes espaciales de SpaceX. Tiene el fundador de Airbnb. Se ha metido para rediseñar todo el UI de las interacciones de aplicaciones del gobierno. Sí. Entonces, una combinación entre gente muy senior con mucha experiencia de empresa y luego los típicos chavalines que pueden estar trabajando 18 horas al día, durmiendo bajo la mesa con el ordenador. Entonces, es una combinación entre esas dos cosas. Que Es es muy un curioso poco- porque la gente criticaba, explotación, es como, a los chavales les gusta eso, es parte del mito, por así decirlo, Sí. de la historia. O sea, el problema es que hay gente que no entiende que hay gente que le gusta trabajar y que no es una cosa mala, ¿sabes? Esos chavales les Es encanta eso. voluntario, están ahí porque Sí, sí, quieren. claro. Y la experiencia es increíble de trabajar a... Conozco un chico que trabajaba en Twitter. Cuando compró Elon Twitter, fue la única persona del equipo de seguridad que no despidió. Joder. Se quedó él solo. Y tenía 26 años. Y Elon le dijo a las 2 de la mañana un día, ¿quieres ser el jefe de seguridad del nuevo Twitter? Y dijo, no sé. Y dijo, pues vale. Y digo, pero vas a tener vida en 6 meses. Vas a tener que vivir aquí en la oficina y tal. Y el tío te lo contaba como así los 6 meses más estresantes de mi vida. Me estaba en cargo de la seguridad una persona. Luego me dejó contratar a 2 personas de toda una red social entera.
pero he aprendido más que en 10 años de mi vida y he pasado reuniones con Elon Musk a las 2 de la mañana hablando de protocolos de seguridad de no sé qué. No. Y sí, mi familia no me ha visto, pero esta experiencia me ha dado tanto valor ahora que... ¿sabes? Mira, esto va a haber gente que lo va a entender y gente que no va a entender. Yo sé que hay una masa de borregos que jamás van a entender esto, pero yo creo que el tío que es muy válido y el tío que de verdad es capaz de pasar esta mili es el tío que se merece todo lo mejor después de todo eso. Y que es una buena forma de ver quién realmente está implicado. Si tú coges a alguien desde el principio y le dices, mira, vas a pasar una mili y no va a ser nada fácil, pero si la pasas tienes todo un camino hacia adelante, es lo que te demuestra la valía y el compromiso de una persona. Exacto. Y sobre todo que tiene una mentalidad de largo plazo y tiene capacidad de resiliencia y de sacrificio. Pero si coges a un tío acomodado, yo no veo lo justo mal, vete a tomar por culo, vete a trabajar ahí de funcionario. Muchas veces lo mejor en una startup es la gente comprometida que que aprende rápido y le importa las cosas. O sea, yo el mejor programador que tengo era un tío que era trabajador de la obra. Y el tío por la noche le encantaban los videojuegos, se puso a aprender a programar y crear sus videojuegos por la noche y luego de repente se hizo súper bueno. Y el tío pues es el que más dedicación tiene, el que más trabaja, el que más le importa porque le encanta aprender y es una pasión. O sea, el trabajo no es algo que te estén ahí esclavizando, sino estás aprendiendo. Total. Y luego al final son los que más dinero ganan porque te dan acciones, tienes una carrera, las referencias que te dan luego son increíbles, dan oportunidades muy buenas. Pero eso solo lo entiende la gente con la mentalidad adecuada, te lo digo. O sea, eso es muy difícil porque la mayoría de la población no... O sea, lo primero... ¿Por qué? Porque es que tiene todo el sentido del mundo. O sea, tú aporta valor, intenta crear valor al mundo. También porque te gusta tu trabajo. Eso es muy importante y a la gente no le suele gustar su trabajo. Entonces, cuando te gusta tu trabajo, te da igual meterle 10 que 15 horas, pero porque te gusta tu trabajo. Y eso la mayoría de la gente es triste, pero hay mucha gente infeliz porque no está haciendo lo que realmente le gustaría estar haciendo. Y no tienen, digamos que, ese propósito alineado con su trabajo. Ya. Y ahí está verdaderamente el problema. O se piensan que también quieren ganar mucho dinero muy rápido y que igual tienen que trabajar para alguien y yo no soy nada. Yo para qué voy a trabajar un par de horas más si es para que se haga rico otro. Sí. Y eso es una visión muy cortoplacista, ¿te das cuenta? Es que eso también va mucho en la personalidad. O sea, yo también digo, a veces, lo digo un poco de broma, que hay gente que se me enfada, pero yo no lo digo de manera, digamos que... como para estigmatizar, digo, para trabajar en Rax hay que tener algún tipo de espectro autista. Se lo toman como algo malo y digo, no, yo lo digo desde la parte buena, porque son tipos de perfiles que se obsesionan mucho con algo, que son muy buenos en algo, que se focalizan en eso y están en ello. Y es verdad, o sea, muchas veces la gente toma digamos, el concepto autista como algo malo y es como, tío, si son gente que bien utilizada son los mejores. Sí. O sea, tú coges a ese tío y le pones a hacer algo que le guste y que le obsesione y es el mejor en ello. Eso lo decía mucho Peter Thiel, decía ¿qué nos dice la sociedad? Que la gente con autismo son los que más innovan en el mundo. Literal. O sea, ¿qué dice el resto de la gente que no es autista? O sea, que estamos aborregados o no pensamos... No, literal. Y que yo hay veces que lo comento, además, cuando yo digo súper autista, lo digo de la parte buena. En plan de, no de la parte mala. Y la gente se lo toma como si fuera algo malo. Es como, no, tío, deberías estar orgulloso de ser así porque tienes capacidades muy buenas, bien enfocadas, ¿sabes? Sí, y saber capacidad de focalizarte y centrarte. O sea, mira el propio Elon. O sea, yo no creo que Elon sea como es si no fuera por esa personalidad. Tienes que tener una personalidad ciertamente obsesiva y decir, yo quiero esto así y me obsesiono con esto y quiero conseguirlo. Sí. O sea, si no, no llegas a Marte, ¿sabes? Un tío que quiere llegar a Marte es porque está obsesionado con llegar a Marte. Sí, sí. Y eso es lo que te hace falta. Hay que celebrar eso, la gente que sea única. Sí. Muchas veces la gente que menos ha llegado adelante es la gente de lo que se ha hecho el MBA en Harvard y son todos iguales. Literal. Y al final son todos clones al final. Y que además tú coges a este tío y le pones un buen desarrollo de negocio, combinado con un buen equipo de desarrollo de negocio, es brutal. O sea, es el mejor tándem. Porque a lo mejor ese perfil a veces le falta un poco de visión de, vale, tú eres un genio en lo tuyo, pero vamos a bajarle eso a los seres humanos normales. Para que lo entiendan, por así decirlo. Porque si no acabas como con un tipo de producto, a lo mejor la gente no es capaz de entender, pero es una genialidad, pero la gente no es capaz de entenderlo. Entonces tienes que bajárselo a la gente. Sí, y entender que el trabajo tiene un fin al final. Yo, por ejemplo, me dieron un trabajo un verano cuando estaba en Boston, que no tenía el visado y me dijo un chico de MIT, oye, ¿quieres venirte aquí a trabajar conmigo? No te puedo pagar, pero te tienes que poner aquí al lado mío y me ayudas. No. Y dijo, joder, sin pagarme, pero me da igual. Me puse ahí sin cobrar un tiempo. No. Y solo por el hecho de ayudar a alguien sin cobrar, luego me acabaron ofreciendo un trabajo cobrando más adelante, solo por el hecho de haber aportado algo sin esperar nada a cambio. Es que eso dice mucho de una persona, pero claro, estamos en el mundo de los derechos laborales y de... Pero es que pues, solo con pequeñas cosas como si quieres un trabajo en un sitio, en vez de enviar el currículum, envíale un email diciendo, oye, creo que puedo aportar tanto valor a tu empresa, con el producto lo puedo... A mí veces me ha escrito un diseñador diciendo, oye, he visto tu web y... yo creo que te he hecho un rediseño, pues nada, te tarda media hora, pero te cambiaría estos píxeles de aquí, te pondría esto acá y tal. Entonces, joder, ya quiero hablar contigo porque te has preocupado en entender qué problemas tenemos y cómo mejorar las cosas.
Yo creo que eso también lo digo muchas veces a la gente, que cuando quieren dirigirse a alguien tienen que darle ya las cosas mascaditas y hechas. En el sentido de, no, hola Víctor, me gustaría hablar contigo. No. ¿Para qué? Bájamelo, precio, qué quieres hacer, qué haces. O sea, simplifica las cosas porque eso se valora mucho. La gente a veces como que cree que los demás tienen más tiempo de lo que tienen y es como, tío, cuanto más rápido y directo seas con algunas cosas, más fácil será que llegues a que te den una respuesta. Porque si no es como, mira, me da pereza responder a este tío, pues se me va a perder el mensaje entre un montón. Y al final el ser directo se valora mucho. Y la Porque gente... sabes lo que quiere el otro. Claro. Muchas veces que el otro solo quiere hablar. Hay una cosa que te dé consejo de vida de profesional, que entonces eso siempre encantado. Total. Pero otras veces que no saben muy bien lo que quieren, simplemente quieren asociarte contigo por alguna razón. Sí, o tengo una idea, ¿sabes? Sí. Cabrón, pero no, ¿por qué no la ejecutas por ti mismo? Que eso es muy curioso, los vendedores de ideas, que digo yo. Sí, no sirven de nada eso. Sí, claro, es que a veces hay gente que se enfada, pero yo le digo muchas veces, tío, que está muy bien tener ideas, pero que lo difícil de las ideas no es tenerlas, es ejecutarlas. ¿Sabes? Ideas hay muchas, lo que pasa es que tú tienes que ser el tío que cojas esa idea y la hagas posible. ¿Sabes? Yo conozco un montón de gente, no, a mí se me ocurrió Airbnb antes de ser Airbnb, pero no lo hiciste, hijo de puta. Sí. O sea, no me digas eso porque la clave está en hacerlo, ¿sabes? Lo que más valoran ahí, sobre todo los inversores de capital riesgo, es qué vas a hacer al año 3 o 4 cuando la empresa no esté funcionando bien No. y tu idea muy mágica de repente no funcione, y cómo vas a aguantar, cómo no vas a tirar la toalla, qué vas a hacer para reinventar la idea o pivotar o hacer... Porque al final la mayoría de las empresas mueren por suicidio, no por que se queden sin dinero o por que no sea mala idea, sino porque se llevan mal entre los socios o se quedan sin dinero, pero porque la gente deja de creer en sí mismo. Entonces, si tú sigues creyendo en ti mismo y no tiras la toalla, tienes mucho ya ganado. Porque la idea al final la vas refinando, vas, ¿sabes?, implementando de diferentes formas. Pero si ves la gente con más éxito en Silicon Valley, son la gente que no tira la toalla por ningún... Se lo dice mucho Elon, en plan, yo para tirar la toalla me tienes que matar, pegarme un tiro, meterme en un hospital psiquiátrico, pero no voy a parar nunca. Mentalidad autista 100%. 100%. Así que autistas para el futuro. A mí mis amigos a veces me lo dicen, ¿estás en modo autista o en modo social? Sí. Yo creo que todos somos iguales, ¿eh? En este sentido. Bueno, Cristian, podcast súper interesante. Muchísimas gracias por haberte ofrecido a contar todas estas historias, que yo creo que tienes bastantes películas para contar. Y nada, agradecerte que te hayas prestado y ya sabes que cualquier cosa puedes necesitar, nos tienes aquí en Rax, que yo creo que podemos tener encaje con muchas cosas. Sí, tío, nada, a ver si venís a Estados Unidos y hacemos ahí algo. Sí, sí. Muchas Y gracias. nada, señores, nos vemos en el próximo podcast.